En realidad, yo creo que este episodio sí necesita una introducción. Y yo usualmente no hago introducciones, pero este tiene mucho conectado, ¿verdad? A lo largo de toda la historia. Y entonces hoy les presento a mi prima Steph, que justo la mencioné en el episodio número 1 de esta temporada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Nati. Súper feliz porque yo soy fan del podcast desde la temporada número 1 Sí. y pues somos familia. Usted es mi única prima. A veces cuando lo cuento, la gente pues no lo entiende porque mi familia es muy pequeña, mi mamá no tuvo hermanos y pues usted es mi única prima de parte de mi papá. Entonces pues la conexión siempre ha sido muy especial. Gracias por invitarme. Es cierto, yo soy su única prima. Sí. Yo estaba impactada. Yo, porque del lado de mi mamá, obviamente tu hermano y vos son como mis únicos primos desde ese lado, pero del otro lado sí hay más gente. Claro, pero mi familia pues es pequeña, entonces muy honrada y feliz de compartir esta vida y coincidir en nuestro clan, nuestra familia. Y creo que con lo que vamos a hablar hoy es como más evidente todavía nuestra misión juntas, ¿verdad? O Total. Sea, que yo hace, si vos me decís, hace 10 años que teníamos una misión especial juntas, yo jamás lo hubiera imaginado. O sea, como que yo diría, sí, Stephanie me ayuda un montón, nos apoyamos y todo, pero jamás me imaginaría la historia que vamos a hablar hoy. No, ni yo, ni yo. Y es que si quieres primero te presentas un poco para que des contexto de lo que vos haces, pero hoy definitivamente no venimos a hablar de nada de trabajo. Sí. Bueno, en realidad a lo que me dedico y con lo que me gano la vida, porque no soy ese personaje, pero pues a lo que todos los días interactúo es ayudar a dueños de negocios a poder crecer sin agotarse. Tengo pues mentorías de ventas conscientes y tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar, pero desde hace 5 años para acá, donde cambié mi significado de espiritualidad y empecé a profundizar diferentes cosas. He mezclado pues mi profesión, que es administradora de empresas, con la parte más de conciencia, expansión. Y entonces pues a eso es lo que normalmente me dedico, por eso tuvimos la oportunidad de que tanto usted hacia mí me ayude con las sesiones, sí, que han sido una bendición en mi vida, llevamos más de 40. ¿Sí? Y pues también intercambiar energéticamente pues un acompañamiento para toda la estructura de su negocio y los talleres, etcétera, etcétera. 100%. De alguna forma ahí sí siempre he sabido que vos me ibas a ayudar. Ajá. No me imaginaba que yo te iba a acompañar a vos, eso sí lo debo aceptar. Pero debo decirlo que gracias a las sesiones que empezamos juntas, yo ya estaba lista para acompañarla, porque parte de lo que hoy voy a compartir, que fue una programación que desde muy niña recibí, mi forma de acompañar a personas era muy desde el ego, desde la doctrina de que así se tiene que hacer el negocio, desde la exigencia, desde el control. Entonces, pues no hubiéramos resonado, porque jamás. usted... No, de hecho nos pasó, ¿no? Exacto, era lo opuesto, intentamos, pero... Nos pasó hace algunos años que yo te admiro mucho desde siempre en lo que vos haces y siempre he dicho que sos una persona muy inteligente. Gracias. O sea, siempre he admirado eso. Pero lo intentamos y yo en ese momento pensé como, me eché la culpa posiblemente, o sea, posiblemente dije, ay no, de ahí no lo logré. Pero ahora que vos lo decís, pues pienso que sí, teníamos visiones muy distintas. Yo primero, acuariana, que no le gusta que le digan qué hacer. Y me acuerdo que vos me decías, hay que hacer esto, esto y esto. Y como yo no conectaba con un sentido, lo que estábamos conversando no lo logramos. Pero ahora sí. Sí, y es maravilloso porque la transformación que uno vive como ser humano, en el caso mío, pues ha incidido y ha transformado también la forma de acompañar a otros. 100%. Sin embargo, ese no es el tema de hoy. No. Y yo, ¿por qué estamos aquí hoy? Contame. Sí, bueno, hoy quiero compartirles mi historia porque durante 28 años de mi vida fui testigo de Jehová. Es una religión que pues tal vez muchos han conocido porque llegan a sus casas a tocar la puerta. Yo estuve 28 años tocando puertas. Wow. Y pues quiero contar un poquito más allá porque yo nací en esa religión. Ajá. No es como que me hayan dado un curso de la Biblia, que es como ellos acostumbran involucrar a personas, ¿verdad? Le llegan a predicar, si resuena con cierto mensaje, le dan unas clases, literalmente, y después de cierta cantidad, porque hay un método que hay que seguir, usted elige si forma parte. Para ser parte se tiene que bautizar, o si usted dice, pues no me resonó, ya no. Pero yo no pude elegir, yo nací. Vos naciste. Y de ambas líneas en mi árbol genealógico, porque del lado de mi papá, que es nuestra conexión. Ajá, que eso me parece importante porque obviamente si ustedes escuchan el podcast saben que yo he hablado muchísimo de esto, pero Stephanie tiene otra experiencia y otra perspectiva. Sí, y vengo a compartir mi experiencia, lo que he descubierto.
lo que voy a compartir es para que las personas puedan verlo como una historia, y si a través de mi historia algo les resuena y pueden utilizar esa información para profundizar más, pues para eso es. Exacto. ¿Verdad? Pero entonces no terminaste porque del otro lado también. Cierto, del lado materno también. Entonces, del lado materno, yo soy tercera generación de testigos de Jehová. Wow. O sea, entró la religión por mis abuelos maternos, luego mi mamá y luego yo. Y en ese caso, del lado de mi papá, pues es un poquito más arriba porque entró por nuestra bisabuela. Sí, y yo pensándolo, porque ni siquiera tengo eso presente. Cuarta generación. Cuarta generación. Entonces, bueno, cuando uno nace en un entorno, no solo religioso, eso puede pasar con cultura, con política, con deportes. Usted dice, yo soy tercera generación de nadadores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando usted nace, nace en un entorno controlado, con ciertas doctrinas, con ciertas rutinas, con ciertos protocolos a seguir en su vida, y entonces usted cree que esa es la realidad. No hay forma de usted llegar y decir, ok, hay otra posibilidad, porque desde que usted estaba en el estómago de su mamá, en mi caso, pues recibía información. Entonces ahora con lo que he aprendido, ¿verdad? De que como cuando uno llega a este mundo, todo lo que percibe de los 0 a 7 años, esa fue la etapa en la cual yo andaba predicando, acompañaba a mi mamá desde el vientre. Y ahora he entendido por qué de repente yo elegí esa familia, porque pues yo tengo una inclinación espiritual codificada. En esta vida tengo ese deseo de conectar con la divinidad, con ese ser, con esta parte espiritual que todos tenemos, porque somos espíritus, ¿verdad? No es como algo que haya que aprender. Entonces, pues yo me enganché mucho, Nati. Yo no solo fui una testigo de Jehová como, hey, va porque los papás son testigos, sino yo iba y desde pequeñita yo me conecté demasiado con la doctrina. Todo lo creía, empecé a leer súper rápido. Ellos tienen un sistema de educación que está muy bien diseñado para la programación mental que ellos hacen, porque son muy ordenados, muy organizados, tienen traducciones en múltiples idiomas, todo está configurado para que no importa el país, se reciba la misma información, pero es un único canal, ¿verdad? O sea, literalmente se difunde esa información y usted tiene que recibirla y aceptarla. Literal como apagar los comentarios. Exacto, sí, como lo último que hicieron con el tema de la novedad de que tienen redes sociales, que ahorita podemos ir por ahí. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Yo desde muy pequeña, literalmente, me enganché muchísimo con el concepto que ellos le venden de lo que es Dios. Y hablo de un concepto porque para ellos, de hecho se llaman testigos de Jehová, todo lo controla Jehová, ¿verdad? Su concepto de Dios es un Dios que se supone que es amor, porque así lo venden también, pero es alguien que genera culpa si usted no hace caso a las normas, juicio, castigos muy severos, ¿verdad? Entonces, desde muy pequeña yo me enganché como con, ok, hay una promesa, hay algo por el cual estoy aquí y todos los días lucho, porque yo me sentía como literalmente en ese videojuego que si yo no me mantenía en cierto estándar, pues iba a morir. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que las personas van a vivir en un paraíso. Los testigos de Jehová creen eso, creen en que solo 144,000 elegidos, un grupo muy específico, con un número que en la Biblia se menciona y ellos lo interpretan de una manera pues X, van a poder vivir en el cielo para gobernar con Jesucristo en el reino de los cielos. Que el reino de los cielos es un gobierno donde Jesucristo es quien por 1000 años va como a controlar ese gobierno, sí, ¿Y qué específico. pasa después? Le da el control a su papá, que es Jehová, porque los testigos de Jehová no creen en que Jesús, el Espíritu Santo y Dios sean una misma cosa, como es el concepto de la Trinidad. Los testigos creen que Jehová es el absoluto, su hijo es Jesús, un ser separado, y entonces por esos 1000 años este concepto que ellos le dan de Jesús va a ser como ese príncipe que va a gobernar la tierra hecha un paraíso. Y ahí prometen que la tierra va a haber una destrucción masiva, que se le conoce como Armagedón, y lo más interesante que desde pequeño a uno le instauran es que Armagedón va a destruir a las personas que no sean testigos de Jehová. Y ahí es donde yo he visto que los testigos de Jehová sufren por todos sus familiares y seres queridos que no son testigos, porque creen que no nos vamos a salvar.
Totalmente, entonces esa es una de muchas otras doctrinas que tienen, pero una muy fuerte. Entonces yo desde pequeña mi concepto es tengo que ser buena. Buena es hacer lo que ellos dicen, exactamente como lo dicen, para que Jehová me bendiga y para yo poder vivir en el paraíso, porque la vida en el paraíso es una vida donde no van a haber enfermedades, donde las personas que han muerto van a resucitar. Solo las que eran testigos. Sí, Testigo. O eventualmente ellos creen que cuando usted muere como que limpia sus pecados, y puede ser que si Dios tiene esa voluntad, vivan personas que no eran testigos. Ya. Pero vea lo curioso, es como si usted está vivo, tiene que quedarse dentro y cumplir lo que yo digo porque se puede morir. Pero si usted se muere antes de Armagedón, puede ser que tenga una segunda oportunidad. Entonces es o me muero o sigo aquí cumpliendo las reglas. Ajá. Entonces, bueno, yo desde muy pequeña percibí todas esas doctrinas, empecé a ser partícipe activamente de la organización. ¿En qué sentido? Ellos tienen un sistema de educación, entonces básicamente lo que hacen es prepararlo a uno en oratoria. Tienen un muy buen sistema. Ajá, que eso pienso que ahora es muy beneficioso Sí. para vos, ¿verdad? Sí, O sea, sí, dentro de todo hay ha cosas sido positivas. de las habilidades que pues me ayudaron a un precio muy alto, Así pero logré desarrollar. Entonces, desde muy pequeña, antes de los 6, 7 años, como a los 6 años, tuve mi primer participación, que era una conversación así, como si fuera un podcast, y ellos pues lo entrenan a uno para que cuando la persona vaya a predicar y le pongan otra creencia que no sea la de ellos, cómo usted manipular y debatir para convencer a la persona que esa está mal y que la verdad es la nuestra. Literalmente eso se hace todas las semanas, Nati. E intencionalmente se dirigen a personas que estén en situaciones vulnerables. O sea, obvio, supongo que no se dice o sí se dice. No, eso es lo más interesante. Yo lo he aprendido ahora que he estudiado mucho cómo trabaja este grupo organizado, pero cuando está dentro, no. Lo que se dice es, Jehová quiere que todos sean felices. Así que cuando usted va a tocar la puerta, observe qué está pasando alrededor y háblele de acuerdo a lo que usted observa. Entonces, por ejemplo, entrenaban diciendo, si ve una silla de ruedas, háblele la promesa de que no van a haber enfermedades. Si ve juguetes regados, háblele de cómo es crecer en una familia feliz. Si ve un símbolo de alguna religión, hable cómo las religiones separan y creer en Jehová une. O sea, entonces ellos no se consideran una religión. Pues sí, Pero pero la verdad. no, exacto. Ah. Ellos son la religión verdadera. Ya. Entonces las demás, de hecho, lo catalogan como religión falsa y tienen como términos despectivos y se sienten superiores, de hecho. Eso te iba a decir, es un complejo de superioridad Ajá, máxima. 100%, porque de hecho es un término que quiero mencionarlo, porque yo lo repetía mucho. Ajá. Y es, wow, me decía la gente, qué felicidades, qué privilegio tiene usted por haber nacido en la verdad. Entonces, imagínese te reforzaba que yo decía, la pertenencia. Wow, claro, yo soy bendecida, porque yo no he tenido que sufrir yendo al mundo para luego volver a la verdad. Ah, porque ya me vas a hablar más del mundo, ¿verdad? Por supuesto. Y digamos, veo el contraste de, por ejemplo, yo que tuve una historia muy distinta en donde tuve siempre la otra posibilidad. Siento yo que por no haber nacido en una familia testigo de Jehová 100%, más que mi mamá no era miembro activa cuando yo, en mi infancia. Correcto. Entonces siento que es muy, muy diferente. Mi situación más bien es de no pertenecer, ¿verdad? Lo opuesto, es la polaridad. Mi tema ha sido el rechazo de parte de mi familia. Primero mi paterna, porque cuando se murió mi papá ya como que desapareció. Y luego la materna, que yo siento que es como usualmente la más importante para uno, la más cercana. Usualmente, no hablo de en general, no voy a generalizar, pero... ¿Qué diferencia? O sea, yo sufrí toda mi vida por no ser parte de, y a vos se te reforzaba más bien como eso de, qué bendición, que sos parte de esto. Sí, Nati, y para nuestra familia, en mi caso, como yo me metí tanto, ¿verdad? Que voy a hacer un poquito más rápido la historia, yo crecí, me nombraron publicadora, que ellos tienen un lenguaje. Este puede ser el podcast más largo que hemos hecho. Okay, perfecto, porque vamos a compartir lo que necesitemos. Ellos tienen una jerga. Un lenguaje específico que las personas que no son testigos no entienden. ¿Cómo qué? Por ejemplo, publicador, anciano, ¿verdad? Tienen ciertos conceptos que ahorita yo iré explicando. Sí, todavía se entiende un poquito más, pero siervo ministerial, precursor, precursor auxiliar, ¿verdad? Tienen como conceptos. ¿Por qué? Porque es muy clásico de decir, somos tan especiales que tenemos nuestra propia forma de comunicarnos, los del mundo no entienden. Es parte un poquito como de la separación, porque ellos separan 100%, eso es una de sus tácticas. Incluso con lo de la política
política también. Es Sí. como nosotros somos los gobernantes de esto y nadie nos va a gobernar más. Sí, o sea, como- total, ¿verdad? Entonces, yo fui publicadora es, le dan como, lo sientan a hacerle preguntas desde muy pequeña. Es importante decir que en esa religión, pues los únicos que tienen como el permiso de enseñar son hombres. Las mujeres no. Las mujeres acompañan, pero no pueden tener protagonismo ni estar frente a un auditorio comunicando. ¿Y cómo justifican eso ellos? ¿Qué dicen? Básicamente lo justifican con un texto que ya se me olvidó, pero lo que dice es que la cabeza de la congregación es Jesús, la cabeza de la esposa es el esposo, el hombre, y entonces es una jerarquía. Entonces está el Jehová, Jesús, que es como el segundo a mando, Jesús bendice al hombre y el hombre le ayuda a tomar decisiones a la mujer. Y la mujer existe por el concepto de salió de la costilla de Adán como complemento, no jamás No para como un poder... ser aparte independiente. Y es no. por esto también que a María, a la Madre María, no se le da ningún como Cero, protagonismo. cero protagonismo en los testigos de Jehová. Es como, ok, fue la elegida, pero no se le venera, no se le considera que fue alguien. No se le da su lugar. No se le da ese lugar porque ellos dicen, bueno, Jesús, y de hecho también cuidan mucho como el tema de al maestro Jesús, darle como ese lugar de maestro. No se le dice nunca, ¿verdad? A veces se le habla como el gran maestro, pero siempre es Jehová, Jehová, Jehová. Ahora, el concepto de Jehová ellos lo usan para manipular, principalmente lo que dice Jehová es santa palabra, pero lo que dice Jehová, ¿cómo lo sabemos? Porque, ok, me habla... Sí, como... lo dijo otro hombre que lo canalizó. Exacto, pero, ok, lo canalizó, pero hay muestra de eso, porque sí existen, ¿verdad? Ajá. Oportunidad de canalizar mensajes, pero ahorita voy a ir más allá para Sí, porque también yo dar tengo un muchas contexto. preguntas, digamos, o sea, ¿cómo es posible que la Biblia es canalizada, verdad? Sí. Jehová le hablaba a ciertos personajes y hoy en día, o sea, yo sé que ellos creen que canalizar es de Satanás. O Sí, sea, total, entonces, es todo revuelto. voy guardándome todas las Sí. preguntas. Sí, total. Pero bueno, yo a muy pequeña edad... Pero sabes que es importante también recalcar que aquí nuestra intención, ya vos lo dijiste, que es contar tu historia, en ningún momento es como ofender a personas que están dentro de la organización, porque sabemos que son buenas personas, no digo que el 100%, porque en todo lado van a haber personas con intenciones distintas, pero por nuestra familia sabemos que son buenas personas, Sí. que los que manipulan son los que crearon esta organización y que también existen muchas organizaciones como Total, esta. Nosotras pues sabemos de esta en específico. Sí, total. Sí, el mensaje es mi historia desde que crecí, qué fue lo que pasó para yo desvincularme. Ajá. Y después cuando ya salí, qué información me regaló Dios para yo darme cuenta que lo que pasaba ahí pues es un grupo de control. Ajá, como básicamente. Tu perspectiva actual al haber salido y haber estado tantos años allá. Totalmente. Entonces yo me empecé a meter muchísimo, ¿verdad? Y rápido fui publicadora y rápido me bauticé, que para ellos no se bautizan los niños pequeños. Que eso me parece positivo en cierta parte, pero como dijiste, desde pequeña te meten a, sí, es que hacer un producto. Ellos lo hacen así justo para decir, somos la religión verdadera, porque todas las demás, o la mayoría, los bautizan desde pequeños. Les preguntan. Nosotros sí, es libre, pero al final usted va a elegir sobre lo único que conoce. Exacto. Entonces, supongamos que a usted le dicen, solo se puede comer apio, y usted come el apio, disfruta el apio porque cree que es el único vegetal que existe. Y después le dicen, ¿qué quiere? Ajá, pero le dicen apio cortado o apio triturado. O sea, al final es lo mismo, la ponen a elegir sobre el mismo apio. Sobre algo que ya te entrenaron para elegir. Claro, entonces es como, mira, ¿qué prefieres? La vida eterna en un paraíso, por eso te tienes que bautizar. Y sufrir. O, ¿qué prefieres? Estar acá haciendo sufrir a Jehová, porque pero no estás tomando, no lo estás poniendo en primer lugar. O sea, ¿me entiende la manipulación? Entonces usted dice, pues yo quiero hacer feliz a Jehová y quiero ser feliz yo, porque el único camino a la felicidad es paraíso después. Cumplir lo que ellos dicen, porque es que no es ni vivir en presencia, no, es cumplir al pie de la letra lo que ellos dicen, para acumular puntos literalmente, para poder tener mayores posibilidades de estar en ese paraíso. Eso es como funciona. Que básicamente, obviamente aquí los que estamos viendo y nosotras sabemos que es una manipulación para tener a las personas ahí atrapadas de cierta forma en sufrimiento en su vida. O sea, al final su vida la sufren toda por una promesa que no llega. Que no va a llegar nunca y se ha demostrado a lo largo de los años. Entonces, como yo me metí tanto, con lo que hablamos antes de la polaridad, nuestra familia en el caso mío era al revés, era como, wow, Steph, cómo la admiramos, ella es tan espiritual, hace todo bien, es un ejemplo para nuestra familia. Claro.
Y era como, y Y Nati. obviamente uno siente Exacto. eso. Y es como, Ajá, claro. Y entonces era como hasta cierto grado que le metían a uno que usted lo estaba haciendo tan bien, porque pues se trabaja mucho el control, el ego y demás, la superioridad, que entonces usted dice gracias y agradece estar en ese sistema, Ajá. agradece todo lo que está haciendo. O sea, ¿qué pensabas vos cuando veías desde ahí adentro, no sé, a nosotros? ¿Qué pensabas? Sí, en mi caso, a pesar de la manipulación que yo había vivido desde pequeña, siempre para mí ustedes fueron mi familia. Y nunca los vi como, es que no son testigos, pobrecitos, ellos se van a morir por no estar siendo testigos. Nunca pensaste como eso. Nunca pensé eso. De hecho, disfrutaba mucho como venir, compartir y demás. Pero sí sé que mucha parte de la familia, incluso otras personas, es como ese mensaje de qué lástima. Sí. Es lástima. No van a disfrutar de Qué esto. lástima, son tan buenas personas, lo único que le falta es que sean testigos de Jehová, ¿verdad? Exacto. Porque es ese mensaje. Y es que yo desde pequeñita he puesto unos límites, ¿verdad? Sí. Como de, mira, de esto Total. no me hables, yo no te voy a hablar de esto, pero respeta también mi decisión. Y creo que esa es una sabiduría que viene de vidas pasadas para Total. mí, porque yo no entiendo de dónde. No, y gracias a que usted tenía eso muy claro y tuvo que lidiar con ese rechazo, me abrió el camino para mí. 100%. Y sabes qué, yo sé que tal vez no voy a meterme mucho ahí, pero mi mamá me abrió el camino a mí. Wow, eso es lindísimo, porque Ella- es como un regalo. Ella me regaló eso y yo se lo dije una vez, ella me lo regaló en el sentido de cómo nací yo, cómo ella no estaba activa en ese momento y ella tomó esa decisión. Entonces, sí, a mí Sí. me abrió el camino realmente. Sí, y bueno, nuestro abuelito también, que tenía mucha conexión también, bueno, la tiene con usted, Sí. la tiene con su mamá, con mi tía, él también era como esa parte, como, ok, soy medio rebelde. No, mi abuelo aquí vino, sí, es ¿Verdad? mi alma gemela, yo siento, Sí. era una de mis almas gemelas. Sí, sí, entonces ha sido maravilloso. Y por eso uno se da cuenta que todo es perfecto, todo tenía que pasar Todo. como tenía que suceder. Entonces, como yo me metí tanto en esa religión, pues literalmente a mis 12 años, siendo niña, empecé a participar en un grupo todavía más exclusivo dentro de los testigos, que los testigos promueven difunden su mensaje masivamente en todos los idiomas. Ajá. Y eso es un sello que ellos le dicen, ¿cuál religión hace eso? Somos los verdaderos. Entonces, Somos diferentes. por supuesto. Entonces, hay grupos para personas no videntes, donde se imprimen las publicaciones en braille, para personas sordas. Yo me involucré en un grupo para enseñar la Biblia a personas sordas. Entonces, a mis 12 años, aprendí mi segundo idioma, que es lengua de señas costarricense. Lo dominé muy bien, me encantó, lo aprendí con ellos y luego pues hice cursos, etcétera, y me metí demasiado. Porque como ya yo traía esa inclinación espiritual, y pasó algo que conectó mucho con mi sombra, lo que he estado trabajando últimamente, y es a Stephanie, siendo mujer, le dieron oportunidad de romper un poquito las reglas, siempre y cuando se cubriera la cabeza, porque ese es su protocolo. Eso no entiendo y ni siquiera tenía eso presente. ¿Cómo? Se Ok. cubriera la cabeza. Ellos dicen, es muy conveniente, la mujer no puede enseñar, solo el hombre. Pero cuando necesitan de mujeres, porque ningún hombre se quiere involucrar en X grupo, le dicen, ok, no pasa nada, con solo que usted se cubra con una boina o con un pañuelo a la cabeza, usted le está dando señal de que usted es humilde y que Sumisa. sumisa, y que esto es una prueba visual de que le estamos dando permiso solo porque no hay ningún hombre aquí. De su sumisión. Literal. Wow, tiene Entonces, mucho sentido con otras culturas en donde Hay se que tapan cubrirse. el pelo y la cara. Claro, y lo que sabemos que significa esta zona de la cabeza Sí, y todo claro, eso. es como usted mejor no se dé cuenta del poder que Del tiene. poder que tiene. Entonces, ¿qué pasaba? En mi caso, no habían hombres que les gustara el lenguaje de señas, habían muy pocos que era como que tenían que aprenderlo más lento. Y pues yo, como lo aprendí tan niña, desarrollé una habilidad como para interpretar rápido. Y los sordos, que no eran testigos, tienen una cultura muy directa. Entonces le decían a los ancianos, yo quiero ir, pero si traduce Stephanie. Ancianos son los líderes. Sí, correcto. Perdón, es que... Ya tengo sale que- la jerga. Sí, sí, sí. Los ancianos son como decir el pastor, Ajá. ¿verdad? O el sacerdote. Que como el nombre anciano, incluso, ¿verdad? O sea, para mí, anciano vendría como de alguien que sabe mucho, ¿verdad? O sea, Sí. ese nombre es como un título de, supuestamente son como sabios. Sí, los sabios, aunque tengan 18 años, Exacto. ¿verdad? Entonces, para los líderes, la persona sorda le decía, hey, es que yo le entiendo a Stephanie, no a él. Entonces ellos dijeron, ok, vamos a poner a Stephanie porque si no, no los podemos jalar para acá. Pero, ok, ¿qué pasa? Hay otros hombres. Entonces, si hay un hombre presente, si hay puras mujeres, no pasa nada. Pero si hay un hombre presente, usted se tapa la cabeza para decirle, con permiso, yo
Wow. con todo su, ¿verdad? Yo estoy igual que ustedes aprendiendo aquí. Entonces yo empecé a tener participación en todo lo que era la parte de interpretación, etcétera, etcétera. Me metí tantísimo que yo dediqué mi adolescencia a eso. Wow. Entonces iba a lugares lejanos. Y eso te hacía sentir especial. Por supuesto, tocaba mucho mi ego de decir, wow, Steph, es que si usted estuviera en la congregación de español, congregación le llaman como al grupo organizado en cada comunidad, usted tendría que ser una mujer que está sentada leyendo la Biblia. Pero aquí usted está. O peor aún, ojo, para usted tener protagonismo dentro de esa organización, usted necesita casarse. Y por algo que les voy a contar pronto, yo cero casarme. Entonces yo decía, no, jamás. Para yo poder llegar a escalar y poder tener como más oportunidad de servir, porque todos se lo venden así. Es como... Si usted está entregándose. Por supuesto, y es un servicio y es algo, ¿verdad? Usted tiene que casarse. De lo contrario, usted llega hasta este nivel siendo mujer. Eso yo no lo sabía tampoco. Sí, justo así pasa. Wow. Y sabes que a mí, obviamente, yo nunca he recibido casi felicitaciones de nada por parte de la familia materna, solo en el aniversario. Y a mí ya me sospechaba de esto, fijo, y como inconscientemente, porque no lo sabía, pero más bien me molesta. O sea, como que me molesta que la única felicitación que yo reciba de parte de mi familia sea felicidades, te casaste, lograste algo en la vida. Sí, porque es como esa doctrina hasta cierto grado que la familia solo puede ser hombre-mujer y que como ellos no celebran la mayoría de celebraciones, ¿verdad? Porque acá voy a hacer también como un contexto, puede ser que alguien sepa mucho porque tenga un amigo o un familiar, o puede ser que alguien diga, hey, yo veo que andan predicando pero no sé ni qué creen. Entonces, como para contextualizar un poquito a los que nos escuchan, ellos no celebran la Navidad, no celebran cumpleaños, no celebran ninguna celebración patriótica, no votan en las elecciones porque su único gobierno es el reino de los cielos. Entonces, pues acá respetan, es como lo que ellos dicen, respeto, cumplo las leyes, no me salto un semáforo, pago impuestos, pero el único gobierno que va a traer paz a la tierra es el reino de Dios, no ningún gobernante humano, ¿verdad? Entonces tienen un montón como de condicionamientos de celebraciones y por eso es como, hey, el único vínculo como para decirle algo a Nati es el aniversario. Lo único. ¿Verdad? Porque en estos momentos de la historia de esa organización no se celebra. En algún punto ellos sí celebraban la Navidad. Ajá, eso lo hemos descubierto recientemente y es Sí. como, my, ¿qué? Sí, en algún punto sí celebraban la Navidad, en algún punto los testigos de Jehová fumaban. Ajá. En algún punto, por ejemplo, tenían, pues normal, costumbres humanas. Ajá. Y dependiendo del líder en turno que ha estado como tomando decisiones o liderando el grupo que toma decisiones, entonces se han ido cambiando cosas. Ajá, digamos, lo de la Navidad fue una decisión meramente corporativa porque les causaba gasto. Sí. Entonces tomaron un versículo de la Biblia para decir que fue por eso, pero hay fotos donde dice Navidad en Betel. Total. Eso nos hemos dado cuenta después porque gracias a toda esta apertura, a las redes sociales, a la misma inteligencia artificial, a se cayó este velo de qué miedo investigar, qué miedo hablar, se han hecho como, mucha gente ha estado como investigando como la historia, decisiones. Lo que pasa, Nati, es que yo 28 años de mi vida no tenía acceso a esa información, aunque ya estuviera, porque sucede esto. Cuando hay alguien, como este podcast, como nosotras, que está contando una historia personal y contando como su punto de vista que va en contra directo de lo que ellos creen, se le tiene hasta un nombre, se le dice apóstata. Es una jerga que dice que es el rebelde mayor. O sea, no es solo como... No es solo el que no sabe la verdad, sino es el que está atentando. Está atentando contra personas que pueden escucharlo en la comodidad de su casa sin que nadie se dé cuenta de ese grupo organizado, empezar a despertar en sí cuestionamientos, empezar a decir, wow. Pensamiento crítico. Total, pensamiento crítico lo cortan totalmente y entonces hay más peligro de que usted abandone. En otras palabras, un apóstata es una persona que descubrió que no es como ellos dicen, comparte su historia personal, pero ellos dicen está controlado por Satanás. Ajá, y ellos tienen súper abogados y todo para demandar a las personas que difaman en contra de ellos. Correcto, porque nadie puede dar un criterio que no sea aprobado por su oficina de prensa y por lo que ellos creen, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que obviamente haya como todo un tema muy difícil de darse cuenta si usted está dentro. En mi caso, si yo nací ahí, uno solo escucha la música que ellos hacen
hacen, no era que no podíamos escuchar otra música. Sí, porque a vos te gustaba bailar y la Sí, música yo bailaba, latina. y no es como en otros grupos religiosos como que es prohibido bailar, pero de un tiempo para acá empezaron a hacer muchísimo más esfuerzos en hacer producciones musicales, en hacer videos. Desde un tiempo, de hecho, cuando yo estaba ahí, salió algo antes de pandemia que se le llama el broadcasting, que literalmente es un canal de difusión único, o sea, usted no puede replicar, ni comentar, ni opinar, es solo como una transmisión al mes para unir a la hermandad mundial. O sea, desde la central, que queda en Estados Unidos, curiosamente, están los 11 hombres, que se les llama cuerpo gobernante, Hombres. que son las únicas 11 personas que son parte de esos 144,000 que van a ir al cielo, y que al ser un grupo especial, solo de hombres, tienen una conexión especial para estudiar la Biblia y recibir a través del Espíritu Santo entendimiento. Supuestamente ellos son los únicos que canalizan. Correcto, entonces ellos ahorita, si ustedes investigan y se meten al sitio, porque toda esa información es pública, ellos les dicen al mundo que esos 11 hombres no son los que gobiernan, que es Jehová, que ellos, al igual que como hacían los cristianos, como los apóstoles de Jesús, son personas que están aquí para cuidar a la organización de Dios en la tierra. Ajá. Pero la realidad es que es un grupo corporativo, porque 100%. si usted investiga, Watchtower, Social and Track, es una sociedad anónima. Además suave, o sea, se llama Watchtower. O sea, hasta en el nombre tiene como la amenaza de que son los que están vigilando. Totalmente. Entonces, es una empresa. Es una empresa 100%. De hecho, cuando incluso se la- sabemos cuál es el negocio de la Sí. empresa. De hecho, cuando se lo conté al esposo de una amiga, que él trabaja en Walmart, y yo le conté cómo están organizados, y me dice, hey, es una corporación gringa. Dice, usted me está contando cómo se organiza Walmart en el mundo. Rajado, así Porque es. ellos tienen la central mundial, que han estados, tienen sedes, por ejemplo, México controla todo lo que es, Latinoamérica. digamos, no Latinoamérica, Centroamérica, Ah, ok. porque llega hasta Panamá, y luego en Sudamérica tienen otras, en Brasil y todo, porque hay más personas, y en otras partes del mundo. Europa tiene varias sedes. Esos 11 hombres son los que están supervisando qué escriben en las publicaciones, qué escriben en las revistas. Han hecho actualizaciones, Nati, yo no estaba vinculada, y pues no es como que estoy ahí obsesionada con ver qué pasa. Sí, no. Es parte de lo que yo me he ido desvinculando, pero sí sé que de cuando yo estuve, yo me salí en el 2021. Del 2021 a la fecha han hecho como 2 actualizaciones de la Biblia. Súper rápido. Actualizaciones de la Biblia. ¿Qué De la Biblia de significa ellos. eso? Imprimen una nueva versión con textos ¿Y vos sabes? y palabras diferentes. Ok, ¿sabes qué diferencias hay en esas? Sí, claro. No sé exactamente como textos, pero lo que están haciendo es interpretaciones como muy radicales que ellos tenían, las están suavizando. Claro, y es que en esta contradicción que ahora es más evidente, ¿verdad? Porque creo que a nosotras nos ha empezado a llegar más información y más información. Yo más porque yo hay cosas que he aprendido por vos, o sea, yo no sabía muchas cosas de lo que creían y pensaban, pero esas contradicciones estando afuera hacen evidente que esto es un negocio. Totalmente. Es un negocio. Es un negocio, pero va más allá, Nati. Sí. Porque hay muchas religiones que son un negocio. Ajá. Y ya lo sabemos. Ajá. Pero quiero aquí hacer énfasis que fue algo que yo empecé como a atar cabos Ajá. una vez que yo me desvinculé, y es que más allá del negocio, ellos cumplen todo el checklist de investigadores, antropólogos y personas que han analizado comportamiento humano de cómo se comportan las sectas. Yo pensaba que el concepto de secta era solo sectas satánicas, porque usted estando ahí, todo lo que tenga que ver con guías espirituales, ángeles, tarot, incienso, yoga, todo lo que uno sabe que son herramientas que nos ayudan a encontrar respuestas, para ellos es espiritismo. Y está vinculado a los demonios y está vinculado a Satanás. A Satanás. Entonces, ahora yo digo, pues qué conveniente. Todo lo que a uno le puede abrir el camino para autoconocerse, Eso. ¿verdad? Porque al final eso es lo que pasa, es como herramientas para autoconocimiento, es prohibido. Es satánico. Entonces, al decir eso es prohibido, es como que usted le diga a un chiquito, ahí se va a morir. Ajá. El chiquito ni ganas le van a dar de curiosear, porque va a decir, hey, no me quiero morir, ¿verdad? Y que es peligroso. Y siempre es, Nati, el miedo. Ajá. Todo se puede morir en Armagedón. Si usted no hace las cosas que le decimos de la manera que queremos, usted va a ser expulsado.
Ay, esto es súper importante. Entonces, todo es miedo, todo Ajá. es miedo. Si usted se involucra o ve una información que no es aprobada por jw.org, que es como su canal, entonces eso es apóstata, eso tiene conexión satánica. O sea, Pues que no tenés derecho ni siquiera de observar para tomar o confirmar las sí, decisiones. o simplemente curiosear, como es ajá, el humano. Exacto, si vos estás como segura de algo, no tiene nada de malo. Incluso en la cábala se habla mucho de que obviamente hay que estar preparado, pero entrar a ver cómo funciona la oscuridad es importante para volver a la luz, ¿verdad? Obviamente, pues requiere un entrenamiento y lo Claro. que sea, pero es necesario ver y explorar cómo funciona para entender. Ni siquiera eso está permitido. No, no está permitido y en mi caso, que nací en la verdad, no es solo como una sugerencia, es prohibido. Es un mandatorio. Ajá. Entonces, ellos trabajan con un concepto que aquí quiero contarlo. Ajá. Es muy importante este concepto porque es 100% manipulador. Y ellos hablan de la conciencia. Ah, sí. Entonces le dicen, la conciencia se entrena con la Biblia. Ok. Y para ellos la conciencia es como el Pepe Grillo, es esa voz interna que le La dice a conciencia usted, como moral. ajá, que le dice a usted que estás haciendo lo que Jehová quiere o lo que no. Entonces, utilizan eso. Entonces, muy sutilmente, cuando usted quiere hacer algo porque usted lo decide como ser independiente, le dice, bueno, puedes hacerlo si su conciencia se lo permite. Con la amenaza. Y esta frase hace que la conciencia esté entrenada desde el miedo, desde el juicio, desde me voy a morir, desde la tragedia, la crisis. Entonces, si yo me da curiosidad de escuchar algo, y yo digo, no, mi conciencia sí me lo permite, una vez que usted termina de escucharlo, Nati, usted colapsa. De Porque culpa. usted dice, hice algo mal. ¿Qué O sea, hago? digamos, como que vos no deberías escuchar mi podcast. Jamás. O, por ejemplo, le voy a contar algo muy gracioso. Cuando ya yo no estaba ahí y por primera vez la visité a usted, cuando ya usted estaba con todo este camino del despertar y demás, yo no pude dormir. Y es muy gracioso y lo voy a Me da contar. risa porque yo jamás me imaginé eso, digamos. Claro, pero es importante porque si Porque era tu realidad. Ajá, pero ya yo tenía 6 meses donde ya yo había renunciado. Ajá, que ya vamos a irnos de esa historia. Yo no me congregaba, yo no tenía acceso a la información y estaba tan metida en mi inconsciente que aunque ya yo no me sentía verbalmente parte de ellos no habían salido de mi inconsciente. Entonces, cuando yo llegué acá, ahí no, ahí están. Ajá. Lo que pasa es que ya los logro poner límites. Claro. Pero, por ejemplo, llegué acá y usted lo primero que hizo es como, hey, vea, el tarot. Pero me acuerdo que incluso fue porque algo hubo, ¿verdad? Como una conversación y algo y yo lo saqué. ¿Sí? Claro, pero porque yo llegué y yo empecé a ver, por ejemplo, que estaba, no sé, el palo santo. O sea, lo que quiero decir es, los símbolos, ajá, símbolos que a mí me enseñaron que tienen una conexión satánica. Ajá. Es muy conveniente para ellos adoctrinar así, porque en realidad, gracias a que ese día usted nos compartió, fue natural que salió, yo empecé a decir, wow, hay otro mundo, quiero investigar. Ajá, cuestionarte. Y empecé a ver posibilidades, Nati, es que eso se trata la vida. Es que ahí empezó a activarse ese pensamiento crítico que tanto trabajan ellos en que vos no lo tengas. Silenciado. Es que hay tanta información que hablar, o sea, yo sé que no da para un podcast, pero incluso hasta estudiar en la universidad. Sí. O sea, ¿cómo se evita? Ellos dicen que ellos jamás, que no dicen eso. Pero yo recuerdo cuando vos estabas a punto de entrar salir del colegio, en algún punto me dijiste que tal vez no ibas a ir a la U. Total. De hecho, yo digo que mi yo superior, y agradezco, ¿verdad? Esa versión mía, ese fractal que me ayuda a tomar decisiones en medio de ese adoctrinamiento, logró al final decidir estudiar, porque si yo no hubiera tenido estudios y no hubiera generado dinero por mi cuenta, yo no hubiera podido renunciar porque hubiera tenido dependencia económica hacia mi familia. Eso me ayudó luego cuando decidí salirme, pero sí, ellos lo que dicen es que como este mundo se va a destruir muy pronto y estamos viviendo en los últimos días, que vienen desde como hace 200 años, los últimos días. Y tuvieron fechas específicas y decían, es en tal fecha, y como no pasaba, decían, no, ahora se pasó a tal fecha. Sí, y ya ha sido tan fuerte, de decir sí, fecha. lo han borrado de sus publicaciones, pero ha sido tan fuerte que, por ejemplo, abuelita Emma, nuestra bisabuela, ella me contó a mí que habían personas que vendieron todo y se fueron al Alto del Aguacate, donde ellos vivían, a quedarse una semana ahí porque ya venía Armagedón.
Y entonces era como que dejaron sus cosas. Como la gente que cree en el rapto y también hace un poco hicieron eso. Claro, entonces ellos eran como, vamos a protegernos, estar como nosotros, porque como ya viene Armagedón. Y por ejemplo, mi abuelo materno no dejó a mi mamá ir al colegio porque ya iba a venir Armagedón. Entonces, ¿para qué? Porque usted lo no necesita en el paraíso. Y mi mamá ya tiene 50 resto de años y eso es un bloqueo que ella tiene porque pues siempre le gustó estudiar. Por dicha luego, pues ahí ha avanzado como en certificaciones y cosas. Y si lo pensamos, a mi mamá tampoco le permitieron estudiar. Es lo mismo, es como esa mentalidad. ¿Y por qué no permiten estudiar? Porque usted cuando va a la universidad recibe cursos de filosofía, comparte con otros compañeros. Empiezas a pensar y empieza usted a cuestionarse, como es normal la vida. Ajá. Entonces ellos lo que dicen es que la mejor carrera es ser precursor. Claro. Y ese término es literalmente actuar como un esclavo y dedicar entre 50 horas, 70 o 120 horas al mes que tiene que reportarlas en un papel para enviarlas a ese grupo, ¿verdad? En México, para que a usted le den una categoría especial. Entonces, muchas mujeres deciden ser precursoras. Mejor para ganar puntos para el paraíso. Claro, y porque son más atractivas para casarse con hombres que tengan privilegios. Porque tienen que casarse, es Por importante supuesto. Casarse. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo en mi tema era como me sentía culpable de que yo quería estudiar. Y gracias a que mi mamá, mi abuelito, como que le bloqueó eso, mami dijo, yo no lo quiero con mi hija. A pesar de que ella pertenece a esa religión. Porque era un dolor de ella. Claro, entonces como el de la mía. Ella me dijo, hey, Steph, haga el examen. Y ella me empezó como, porque si hubiera sido por mi doctrina, yo hubiera dicho, no, yo no voy a ir a la universidad. Incluso yo me acuerdo, Steph, porque yo digo, cualquier otro familiar me hubiera dicho como, no voy a ir a la universidad, como que yo creo que a mí no me hubiera como, no me hubiera metido. Pero yo recuerdo de decirte, o sea, yo no sé si vos te acuerdas, también fue como una parte superior mía, porque yo dije, ¿cómo no vas a ir a la universidad? O sea, ¿qué? O sea, y me acuerdo que insistí, me impactó un montón, ni siquiera lo asocié a los testigos, nada más yo dije, ¿cómo no vas a querer ir a la U? Sí, total. Y yo sí quería. Ve al nivel de control que yo sí quería, pero si yo iba y nadie va, yo voy a ser del mundo. Claro. Y hay peligros en el mundo, porque así se lo dicen a uno cuando uno va a las reuniones y si alguien que está escuchando en algún momento fue a un salón del reino o escuchó o fue a una asamblea o a algunos de los lugares que ellos tienen, porque difunden mucho su mensaje, es así, es como, mira, estamos en los últimos días, hacer mucho dinero no es necesario, solo genere lo suficiente para vivir, es mejor predicar salva vidas. Entonces le meten a uno que uno ocupa ser un salvador. No, y aquí uno entiende demasiado la buena intención. Primero, obviamente, si vos entendés que la única salvación es hacer esto, lo vas a hacer. Por supuesto. Y también el predicar, aparte de ganar puntos, como decimos nosotras, es de poder convencer a más personas de esa salvación. Claro, porque cuando usted ve, y hay un tema importante, y aquí quiero como entrar en ese checklist que yo luego descubrí cuando salí, de ese término secta, como para retomar ese concepto. El término secta, que no es nada que ver con lo satánico, ¿verdad? Es cualquier grupo social en donde ellos entreguen una única verdad, usted no pueda cuestionar, se involucren en decisiones de vida, no es solo como, hey, dije algo y listo, sino que tomen decisiones por usted, camufladas y manipuladas, porque le hacen creer que usted las está tomando, pero en realidad yo creé todo para que usted solo elija ese camino. Y adicionalmente, tengan un sistema donde siempre hay un líder o varios líderes, donde solo ellos se beneficien, y además crean un ejército de esclavos, sean pequeños o muy grandes, como el de ellos, que son casi 9 millones de personas en todo el mundo, literalmente actuando como actúa un esclavo. Porque un esclavo no puede pensar por sí mismo, aunque quiera, depende, en la antigüedad, si vivía en la casa, entonces le daban como el suministro de comida, hogar, techo, ellos lo dan con un concepto que utilizan que se llama hermandad mundial. Entonces, dicen que el mundo, controlado por Satanás, porque Satanás lo controla, ese es su concepto, es frío, la gente es grosera, la gente a usted no lo va a tratar bien, la gente se aprovecha de usted. Pero si usted está dentro, porque utilizan esos términos, afuera y adentro, claro. Adentro hay una hermandad que se basa en el amor, y que usted solo por estudiar con un testigo de Jehová tiene acceso a una familia mundial. Wow. Y yo lo experimenté porque cuando yo estuve ahí, igual fui a la universidad, fui a hacer un intercambio a Estados, y yo me acuerdo que yo dije, yo
para compensar mi culpabilidad por estar estudiando y por ir a hacer un intercambio, yo dije, mientras yo estoy haciendo el intercambio de 3 semanas, voy a buscar un salón del reino para poder ir y calmar mi conciencia, Wow. para no sentirme culpable de que estaba abandonando la predicación y las reuniones por 3 semanas. Entonces fui a Estados y de hecho investigué porque ellos tienen todo geolocalizado. Asistí a un salón del reino. Me acuerdo que en ese momento yo quería ir a inglés y no había inglés, era portugués, ¿verdad? Y encontré con gente y me encontré con una muchacha latina. Y tanto es el concepto que eso es algo bueno porque, ¿cómo le digo? A nivel de las personas, nuestra familia, de las personas que ustedes ven, que son personas buenas, de buen corazón, Sí. ese concepto es lo único que ellos ven. Cuando ya uno se sale y empieza a ir hacia arriba, la organización tiene sus puntos de control hasta llegar al grupo de 11 hombres y ellos son los que manipulan todo. Pero la gente de abajo no entiende, no No lo se ve da ver, cuenta, ¿no? solo ve hacia los lados. Incluso no saben, o sea, muchos no saben de dónde viene la religión. Total, y eso es como una corporación. Imagínese una empresa donde usted no sabe quién es el fundador. Usted solo trabaja, le pagan y usted es feliz con lo que le dan porque usted está en un nivel bajo. Pero usted no sabe por qué o qué decisiones ilegales está tomando esa corporación. Es lo mismo con este grupo organizado. Entonces, la Hermandad Mundial es un concepto muy atractivo porque yo lo viví. Yo entré, me abrazaron, es como una bomba de amor. Sentir que tenés en cualquier país que vayas una Solo casa. Exacto, y tanto así fue que la gente que iba de la U conmigo estaba como sorprendida porque me dice, usted va a ir a cenar con alguien de aquí, ¿cómo usted conoce a alguien? Y entonces yo era como súper orgullosa, como, es que en cualquier lado que haya un testigo de Jehová, me llevaron, me invitaron a cenar, fuimos a un lugar súper lindo, gente que yo nada más cuando entré y dije que era costarricense y que era testigo de Jehová, era automáticamente como esa hermandad. Claro. Eso existe y eso es una de las justificaciones del por qué ellos dicen que es una religión verdadera. Y pues obviamente tienen muy buena organización, o sea, quien ideó el sistema está muy bien diseñado. Es un genio. Muy bien diseñado. Ahora, ¿qué pasa con esa bomba de amor y todo? Pues que a uno lo ciega. Entonces, usted no quiere salirse de ahí y por eso cuando usted empieza a pensar diferente y usted quiere tomar decisiones diferentes y está en riesgo la expulsión, o a usted sí lo expulsan, usted quiere regresar cuanto antes. Y esa es una de los check de una secta. Total. Ahora, antes de pasar a ese check, me gustaría saber si alguna vez te dijeron algo por estudiar en la universidad. Realmente no puedo decir que me dijeron, sin embargo siempre era como, recuerde que lo mejor es ser precursora. Ya. Entonces yo lo que hice fue sacrificarme mucho, Nati, porque aunque no me decían nada, la conciencia era la que más me atormentaba. Entonces, por ejemplo, yo estudiaba en la U, estaba estudiando en una universidad pública, era bastante exigente y dedicaba literalmente todo el sábado y todo el domingo a poder como compensar. Como si estuvieras horas. en 2 universidades. Total, para compensar, para que Jehová no sintiera que yo estaba defraudándolo. Wow. Porque los líderes no le dicen, no estoy de acuerdo, dicen siempre, pregúntese, ¿cómo se siente Jehová con su comportamiento? Usan a Jehová como manipulación. Lo es, sí. Y luego dicen, ¿cómo se siente Jehová con esta acción? ¿Qué piensa Jehová? Si Jehová la ve, ¿cómo se sentiría? Y usted se siente como una caca. Claro. Porque usted dice, wow, o sea, ¿cómo yo voy a defraudar a Jehová? Y para uno Jehová es la conexión divina. Ajá. Cosa que ellos pues no tienen. Obviamente, o sea, aquí viéndolo desde nuestra perspectiva, por supuesto que, y como todas las religiones, es buscar una salvación afuera. Lo Sí. que parece que no quisieran, porque todas las religiones tienen un conocimiento espiritual, por supuesto, eso no lo podemos negar, salen y se basan en un conocimiento espiritual, pero la diferencia entre una espiritualidad como la vemos nosotras hoy en día a una religión es tirar la salvación afuera, ¿verdad? O sea que el Salvador está afuera, yo no soy capaz de salvarme a mí mismo, lo cual es contradictorio porque si somos creados a imagen y semejanza de nuestro creador, entonces tendría sentido que nosotros mismos pudiéramos salvarnos, pero bueno, eso ya es pensamiento crítico. Total, y eso uno no logra acceder, y yo lo entendí hasta hace casi año y medio, o sea, imagínense, de 5 años, apenas hasta hace año y medio empecé como a reprogramar, pero ese es el concepto de que usted me necesita a mí. Ajá. Y usted necesita estar un mediador. Dentro. ¿Y por qué, Nati? Porque ellos dicen, acá no nos interesa el dinero. Ese es su mensaje. Ajá. Ahí se libran como de ciertos juicios de otras religiones. Y por eso dicen, nos diferenciamos porque no pedimos el diezmo, porque no exigimos dinero. Pero exigen
algo más grande que el dinero, que es su tiempo. Entonces, básicamente, su filosofía es, nos diferenciamos de las otras religiones porque aquí se maneja todo con contribuciones voluntarias. O sea, dinero, donaciones le llaman ellos. Pero usted no tiene opción de no donar porque incluso se ve mal que usted no done. Es como juzgado, ¿verdad? escondido. Entonces es como, bueno, ok, lo que su conciencia le dicte, pero usted tiene que dictar una cantidad específica. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, en el caso mío, lo del estudio, pues yo logré vencer eso, me sentía muy mal. De hecho, si mis amigas de universidad escuchan este podcast, se van a acordar. Yo solo pienso en Denise. Sí, correcto, Denise y demás, se van a acordar que ellas pues fueron muy respetuosas siempre, porque conectaron con mi ser y no me juzgaron por la religión. Pero tanto así que yo los dejaba en mi casa haciendo los trabajos de la U para irme 2 horas a la reunión, porque yo les dije, además chiquillas, se le llama reunión al culto, sí, digamos. al culto, para irme 2 horas, porque yo les decía, chiquillas, es que yo no puedo faltar a la reunión. Entonces era mi cerebro o mi adoctrinamiento diciendo, hey, no puede estar todo un día con cosas de la universidad, tiene que ir a cumplir para su conciencia tranquila para devolverse. Y ellos me apoyaron full y yo salía vestida porque otra cosa, en ese entonces usted solo podía ir, no podía ir así como a mí me gusta vestir, que como con ahora jeans. se puede. Pues ahora pueden ir con pantalón, eso era prohibido antes de yo salirme, las mujeres siempre tenían que ir con A mí por eso enagua. no me gustaba que me llevaran chiquitilla, y porque vestido. yo no quería ir en vestido. Correcto, y yo odiaba el Todavía vestido siempre. me cuesta usar vestidos. A veces me pongo uno que se ve demasiado testigo de Jehová y yo me lo pongo y le digo, bueno, no, me siento testigo de Jehová, voy a cambiarme. Pues eso hasta ahorita recientemente lo quitaron. O sea, ahora es permitido en teoría con pantalón de vestir, pero ahora pueden ir las mujeres en Porque ahora pantalón. una canalización que lo permite. Obviamente, Sí. entre más presión hay, pues, es evidente. Total. Me encantaría como que nos detengamos un momento justo en esto de la expulsión, Steph, porque a mí me parece que es como, incluso vos ahora lo dijiste, ¿verdad? Lo de la familia, donde sea, en cualquier país, así con esa misma herramienta de manipulación, es como ellos tratan la separación, la expulsión y el aislamiento que provocan en personas que son expulsadas o se aíslan. Sí, eso es un tema importante. De hecho, no es la única religión que lo hace, pero es la que es más conocida por eso, porque otras religiones como más masivas, como que pierden ciertos derechos, pero la gente no les deja de hablar. ¿Verdad? Como en la religión católica, que dependiendo de sus acciones no comulga, ¿verdad? Y pero no puede es ir a recibir, prohibido. pero usted le habla a la gente, usted va a misa, todo bien. En los testigos de Jehová es muy radical. Muy. Básicamente, si usted no cumple, si usted hace un pecado de la lista que ellos tienen, que hay una lista basada en la Biblia, si usted, por ejemplo, tuvo relaciones sexuales antes de casarse, si usted hizo una infidelidad, si usted consume drogas o consumió en cierto momento y recayó, si usted es homosexual, que ese fue el caso mío, ¿verdad? Que ahorita voy a contar un poquito ese capítulo, y bueno, etcétera, hay una lista. Ellos tienen un protocolo. Antes de ir directo a la expulsión, quiero contar como el protocolo, porque también es importante decirlo. Cuando usted comete un pecado, es tanta la programación mental que desde siempre le meten todas las semanas, que su conciencia, que en teoría está entrenada por la Biblia y en realidad está adoctrinada, que es como ese ser interno, se siente tan culpable, tan sucio por lo que usted hizo, porque se equivocó, que normalmente la gente va y confiesa, sin que nadie lo haya visto, sin que, ¿verdad? Que ese fue mi caso. O sea, que la voz de la cabeza, de la mente, porque en realidad... No es, es quiero que hay aclarar. dos tipos de sí, conciencia. La conciencia para ellos en realidad es mente programada por ellos. Ajá, digamos, y así es, en la vida real hay una conciencia con SC y conciencia con C nada más. Y son diferentes. La verdad, en este momento no sé cuál es cuál, pero yo sé que una es la conciencia de ser consciente, o sea, moralmente de lo que hago, que es esa. Y la otra es la conciencia absoluta, Claro. ¿verdad? Sí. La inteligencia absoluta. Entonces, yo creo que ellos siempre apelan a esa. Pero ellos le llaman que es la conciencia, Sí, ellos que es su conexión con Dios. Ajá, lo enredan. Sí, lo enredan y lo hacen su propio concepto. Entonces, por ejemplo, si eso sucede, el protocolo es, usted tiene que ir, confesárselo a un anciano, que es un hombre, que es una persona líder, y dependiendo del pecado, a usted le hacen una reunión a solas con 3 hombres. Eso se le llama un comité judicial.
otra palabra ahí para el Ajá. léxico. Y además, o sea, como de ver cómo nunca nada va afuera en las leyes de la sociedad, sino todo ahí Todo adentro. adentro porque tienen una frase que dice, no tiene que acudir a las autoridades porque las autoridades son del mundo. Y ellos no van a entender cómo manejamos las cosas y el nombre de Jehová puede entrar a comprometerse y nos van a atacar. Y así han pasado casos de violaciones, de abusos. Muchos abusos que nunca salen. Nunca. Y ellos ni tan siquiera, además, le prohíben a la mamá o a la persona que hable, por ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo, al PANI o a alguna institución, psicóloga o personal que está hecho, a la policía incluso. Entonces, hay muchos casos de adultos que han sufrido abusos por mismos miembros. Eso nunca se dice jamás. No, porque... ¿Por qué? Porque, fue una debilidad, Jehová ya lo perdonó, y si lo habla, el nombre de Jehová va a estar manchado. Claro, es que aquí se me hace una conexión tan profunda con cómo sabemos que funciona nuestra familia, al menos, o sea, yo que solo tengo esa perspectiva, y es lo importante que es para ellos lo que piensen los demás Total. de ellos, siempre, siempre, siempre. La reputación, pero ya entendemos que nuestra familia se comporta así, pero es por el adoctrinamiento, Ajá. ¿verdad? O sea, ellos... Porque incluso están dispuestos a obviar o a ocultar cosas muy malas, con tal de sostener la imagen, Claro. de ser la O verdad, sufren, la verdadera. O sufren cuando un miembro de la familia, pues solo es, porque así es, está actuando de una manera, pues porque es su camino, y sufren mucho porque qué vergüenza, qué va a decir la gente. Vergüenza, eso ¿Verdad? es. Y es pues el mensaje como programado. Entonces hay que ir como a este comité judicial y dependiendo de lo que sea, por ejemplo, si son como pecados relacionados con algo sexual, a usted le hacen preguntas súper incómodas. O sea, preguntas muy directas que usted está frente a tres Tiene que dar hombres. detalles. Sí, le preguntan, ¿lo disfrutó? Por ejemplo, si fuera una relación sexual. Y y pasó esto, y, o sea, con cosas que hasta pueden ser muy de morbo, Wow. que nadie tiene que preguntarle, Exacto. ¿verdad? E incluso le empiezan a hacer preguntas para saber si usted ahí llora, se quiebra, si usted está arrepentida, porque dependiendo de cómo usted se demuestre, ellos, hombres que también se equivocan, oran para que Jehová les dé el entendimiento, de acuerdo a un libro que se llama como pastorear, algo así, se le llama el libro de los ancianos. Es un libro que nadie ve, solo ellos, los que son ancianos, y vienen como las reglas. Es como, ok, si pasa esto y esto y esto, puedes censurar a la persona. Censurar es, ya usted no va a poder tener participación, si fuera un hombre, dar discursos, tener privilegios, ellos le llaman, como al trabajo que lo ponen a uno a hacer. Al trabajo gratuito. Al trabajo gratuito, correcto, esos privilegios se le quitan. Y pueden haber censuras privadas, como que nadie se dio cuenta, pero usted perdió como protagonismo. Censura pública, que sí dicen como, hey, fulano de tal ha sido censurado. O expulsión. ¿Cómo lo miden? No tengo idea. Porque yo he visto casos donde algo mínimo lo expulsan de golpe. He visto casos como el que le voy a contar del mío, que más bien me retuvieron mucho, me perdonaron mucho, a pesar de que para el librito ese era una causa mayor, reiterada. A conveniencia. Ajá, a conveniencia, correcto. Dependiendo de cómo la persona pues les funcione para lo que está haciendo. Ajá, y a mí me encantaría agregar que yo en mi infancia sí viví como, fui testigo, no de Jehová, de esto, porque mi mamá fue expulsada en el momento en que, no sé si fue cuando se casó con mi papá o cuando empezó a tener una relación con él, y nadie le podía hablar de la familia a mi mamá. Mis abuelos le hablaban, pero entonces yo siempre me veía en la encrucijada, ¿verdad? Que desde ahí donde yo decía, esto está mal, ¿verdad? Yo chiquitita, o sea, con, no sé, 6 años o así. En el momento en que venían otros familiares, mis abuelos decían, o mi abuela principalmente, posiblemente, decían como, ¿se quiere quedar o se va con su mamá? Y siempre yo tenía que tomar la decisión entre ellos o estar no con podía mi mamá. estar con su propia familia más su mamá. No podía nunca. Sí, yo recuerdo a Nati pequeña porque pues cuando tía estuvo expulsada, yo estaba muy pequeña, tenía tal vez como 6 años. Y yo recuerdo a mi papá antes de entrar, sí, mucho menos, antes de entrar a la casa, diciéndome que si veía tía no le podía hablar a una niña, ¿verdad? Entonces yo no entendía lo que pasaba, pero Igual solo que yo. sabía que a ese miembro era mi familia, era mi tía, pero yo no podía interactuar. Estaba prohibido.
Y luego la festividad y la wow de otra vez regresó. Porque ese es el truco mental. Uy, aquí me encantaría agregar que yo hasta ahora adulta puedo ver esto, por supuesto, pero yo fui manipulada por nuestras tías abuelas de una forma macabra. Mi papá se muere y mis tías empiezan a manipularme a una niña de 7 años, lo cual ahorita me parece un abuso. Y hasta me da como, ¿verdad? Como una cosa fea de imaginarme yo con 7 años siendo manipulada por mis tías diciéndome que yo tenía que escribirle una carta a mi mamá para convencerla de volver, porque eso era lo que a ella más le convenía. Claro. Ahora, esta niña que se sentía responsable de su mamá, ¿verdad? Se había muerto su papá y yo veo a mi mamá triste, deprimida y todo. Y abandonada, ajá, retirada de su familia de también. la familia, viviendo un duelo. Yo escribo la carta. O sea, yo fui la que, no fue mi culpa. O sea, yo ya no lo veo así. Yo digo, no, fueron mis tías manipulándome. Pero yo fui la que hizo el gesto para que ella regresara. Sí, fue utilizada. Fui utilizada. Es más, ahora decimos esto, yo digo, a mí me molesta mucho cuando la gente me utiliza para sus propios intereses. Y obviamente viene de ahí. Claro. O sea, viene de esa herida. Claro, claro, totalmente. Entonces, cuando pasa ese tema, usted va a ese comité, dependiendo de cómo usted se comporte y demás, le sacan como tarjeta amarilla, es esa censura, o tarjeta roja, expulsión. Okay. Supongamos que ya es expulsión, entonces, literalmente, usted desaparece. Ahora, voy a hacer un disclaimer, ¿verdad? Una aclaración. Ajá. Y es, esto que estoy contando era justo antes de hace poquitos meses, el año pasado, Okay. cuando sensibilizaron esta regla de la expulsión. Cambió algo. Y eso ha cambiado porque no les conviene mostrarse a los gobiernos y al mundo como la clase de secta que son. Y así va a seguir cambiando, Steph. O sea, va a llegar el momento en donde ustedes que están viendo esto, tal vez van a oírnos decir que ahora los testigos sí celebran la Navidad o algo así como que uno ni se imagina. Sí, sí. Esto va a seguir cambiando. Ha venido pasando, pero hasta cuando yo estuve, y no hace mucho, o sea, literalmente tiene menos de un año, que cambiaron como esa a conveniencia, lo manipulan mucho la información, era así. Entonces, alguien lo expulsan, la persona, nadie le puede hablar, incluido si es un menor de edad, y si es un menor de edad, lo dejan quedarse, pero la familia, mamá, papá, hermanos, que siguen dentro del grupo religioso, tienen que limitarse solo como va a comer, haga esto, o sea, cosas... Sí, un castigo y castigo una manipulación. absoluto. Ahora, ¿cómo lo camuflan ellos estando adentro? Cuando uno está adentro, Para uno que uno dice, acepte, wow, ajá. lo camuflan con esa frase que es demasiado manipuladora y eso es una muestra de amor. Jehová lo ama tanto que necesita decirle a usted lo que usted está perdiendo, la hermandad mundial, para que usted recapacite, sufra, no lo dicen así, pero se arrepienta y cuanto antes regrese al pueblo de Jehová. Y ponen ilustraciones de un pastor que la ovejita se perdió y que él deja las ovejas y va a buscar la que se perdió. Wow. En las películas, porque hacen películas cinematográficas para programar mucho esas enseñanzas. Ay, sí, es cierto. Con soundtracks súper emotivos, ahora generan muchísimo contenido en video. Manipulación sensorial. Súper. De que un papá, el hijo se va rebelde y llora y queda destrozado y que el hijo se va al mundo, le dan vuelta, tiene problemas, se siente solo porque el mundo provoca todo eso y que el hijo dice me lo merezco porque yo fallé a Jehová. Y eso es lo que vos sentías los primeros meses y años. Total, sí, no fueron meses, fueron años. Entonces, generan tanto que los que están dentro no quieren salirse. Aunque su alma lo desee, jamás lo voy a hacer. Y entonces mucha gente que está adentro lleva una doble vida. ¿Qué es eso? Simulo que todo está bien, pero hago mis cositas en silencio. Claro, como quiero mantener a mi familia, la relación, el vínculo ahí y quiero vivir mi vida. Mi alma, pues, es como, si hago algo, estoy como de manera muy auténtica en algo. Entonces, cuando yo empecé, que aquí voy a conectarlo con la otra parte, ¿verdad?, de la razón. Cuando yo empecé, que me sucedió cuando empecé a estudiar en la universidad, yo tenía muy claro que desde siempre yo dije, no me llaman la atención los hombres, pero en mi cabeza no podía conectarlo con que fuera bisexual o lesbiana, porque eso es pecado para Jehová. Ah, claro. Entonces, nada más yo decía, es que no me parecen poco interesantes. Pero nunca conectaba con que había un tema, pues, de orientación sexual que lo tenía desde siempre. Ajá, claro. Entonces, como yo me metí tanto en mi adolescencia, dentro de ahí me daban pelota y todo, pues yo veía como una pérdida de tiempo conocer gente.
De hecho, dentro de los testigos hacen, bueno, en ese entonces hacían bailes para conocerse parejas solo dentro de ellos. Ya. Porque ellos dicen que no es prohibido, pero jamás le recomiendan que usted se case con una persona que no es testigo. Porque va a tener problemas, porque puede ser un opositor, y lo que ellos andan buscando es que nazcan hijos, igual que nací yo, dentro del mismo control. Sí, para que no se salgan nunca. Claro, De porque- hecho, ahora lo decíamos, o sea, vos estabas destinada básicamente a Toda la vivir vida. toda la vida testigo. Correcto. Entonces, cuando pasa esta situación, y yo pues decía, ok, a mí no me interesan como eso, yo me voy a concentrar en estudiar y pues en servir, porque ese es lo que a usted le tatúan. Usted está sirviendo a Jehová a través de hacer esto. Entonces, pues intensifiqué mucho, y cuando yo estuve en la universidad, empecé a tener, por decirlo así, la primera experiencia donde me sentía muy bien con una mujer. Ella era una amiga, era una compañera. Y entonces yo no sabía dónde poner eso, porque con esa primera persona yo no me enamoré, pero jamás era un sentimiento que se tiene con una amiga. Ok. Entonces yo andaba mucho con ella, solo estaba con ella, etcétera, etcétera. Para mi familia era como, mira, esa amiga no es testigo, pero es amiga. Y entonces resulta que yo empecé como mucho a estar con ella, y yo empecé como a descubrir que eso me gustaba. O sea, como que sí te diste cuenta que lo disfrutabas, la compañía. Claro, la compañía, no pasó nada más, nos dimos ahí unos besillos y unas cosas, yo me sentía diferente, y cuando eso pasó, colapsé, y yo solita fui donde los ancianos, Que es lo que ellos quieren. claro, porque así estaba programada desde nacimiento, corté la comunicación con esa amiga, no le volví a hablar, la desaparecí, etcétera. Me fui donde los ancianos y les dije, me pasó esto con una mujer. Entonces los ancianos sutilmente me hicieron todas las preguntas incómodas, y ellos evaluaron O sea, vos viviste esas preguntas incómodas. 3 veces. Dios mío. Porque ya le voy a decir por qué 3 veces. Entonces, esa primera vez yo fui, eso era un tema tabú, digamos, con mami, ¿verdad? Era como, mira, no le voy a preguntar a Stephanie como si se siente así o si esa es su inclinación. Nada. Es como, ya ella se dio cuenta, acudió a los guías de Jehová, y ya ella, listo. Jehová se va ya a encargar. entendió. Y pues nunca me preguntó, ¿verdad? Entonces yo no fui a ningún psicólogo ni nada, y yo inmediatamente me sentí súper mal, súper culpable, como, ¿qué es esto? Y le eché hasta cierto grado como, algo pasó, me influenciaron. Ella, fue culpa Claro, de ella. esa no soy yo, Claro. ¿verdad? Y de hecho mi mamá a esa persona la detestó mucho tiempo y todo, justo porque creía que ella me había influenciado, me había hecho así. Uy, es que es más fácil pensar eso. Por supuesto. Entonces, bueno, yo dije, yo lloraba, Nati, y yo dije, me van a expulsar. Yo hubiera querido estar ahí, o sea, hubiera querido como, sí, como estar Y ahí. para vos. yo, pues no lo hablé nada, ni con mi mamá, ni con nadie. Yo solita fui, busqué a los ancianos, hicieron una reunión. Yo afuera estaba llorando, y yo le oraba a Dios, a Jehová, y le decía, perdóneme, esto es esto, lo... Steffi, vos nunca tuviste a alguien, es que estabas tan rodeada solo como de eso, nunca tuviste a alguien como que, no sé, te diera una palabra que no fuera de esa. No, porque eso era prohibido. Tener amigos que no eran Ah. testigos era peligroso. Claro. Entonces yo rompía medio las reglas porque fui a la U, y de hecho mis mejores amigas que todavía están conmigo, que son como mis hermanas, Ellas no se enteraron de eso. son de la U. No se enteraron hasta después. Uy. Y ellos ya lo sabían. Y sabían Y que a mí me gustaban las mujeres. Y no, al fin. Ajá, y ellas sabían antes que yo, que desde que me conocieron, que me gustaban las mujeres, y ellas sabían que algo había con esa muchacha. Y después me lo confesaron. Pero ellas fueron muy respetuosas siempre, nunca Qué se bueno. metieron, y como que decían, yo ya sé que a Stephanie le gustan las mujeres, pero fijo, ella no tiene pareja por la religión. Ellos siempre asociaban que esa religión era muy restrictiva. Yo Pero ni me- creían que vos sabías. Claro, y yo, porque nadie me avisó, me hubieran mandado una carta, ¿verdad? Nadie me lo dijo. Entonces, bueno, pasó eso, y yo, Nati, era sufrimiento, era culpa. Me duele mucho escuchar eso. Cuando me sacan para que ellos tomen la decisión, como si fuera un tribunal, y yo estoy orando, y cuando regresan me dicen... O sea, te sacan, pero te sacan del Ajá, salón como de la salida. para resolver. Para ellos hablar, a ver qué. Y cuando regreso, me dicen, Steph, entendemos esto que pasó, esto no está bien, esto está muy mal, esto es pecado, a Jehová no le gusta, pero por tu arrepentimiento y por venir usted a confesar y que fue reciente y no hay expulsión, hay una censura. En ese entonces, Nati, yo lo agradecí tanto porque yo decía, wow, Jehová me perdonó, mi oración funcionó. O sea, imagínese el nivel de control que en ese momento yo tenía. Claro. Entonces pasó eso, lo anunciaron, yo perdí protagonismo, ya no podía interpretar en público, yo estaba en lenguaje de señas en ese ya momento. no podías hacerlo. Solo lo rebajan a uno a predicar e ir a las reuniones, pero la gente le sigue hablando.
Entonces para mí fue como, wow, una lección, me afectó mucho la salud, perdí incluso peso, empecé a tener afectaciones. Claro, el cuerpo sosteniendo todo lo que estaba sintiendo. Empecé a tener afectaciones, cuando eso ya yo había salido de la universidad, ya estaba trabajando, y entonces lo que hice fue, ok, tengo que demostrarle a Jehová que yo de verdad estoy arrepentida, entonces me empecé a involucrar más, o sea, dedicar más horas. No, ay, no. Ajá, y bueno, avanzamos, de ahí pasó a Orón como más o menos 2 años, y resulta que yo sigo teniendo comunicación con personas que no son testigos. O sea, ahí... Que gracias al universo. Sí, ese es mi yo superior diciéndome, hey, siempre estuvo rodeada de gente que la amó por quien usted es, no por las etapas o personajes. Y que siempre lo respetaron. Y siempre, todo. siempre han sido mi familia del alma elegida. Y entonces, pues yo tenía comunicación con ellos y resulta que empecé a ir a clases de baile. Okay. Entonces, eso literalmente no está bien porque ellos le dicen a uno, hey, no se meta como en hobbies, en cursos, porque si usted tiene contacto, es como que usted lo tienen aquí, en una cárcel. Entonces, si usted tiene contacto, hay probabilidades que usted conozca gente y que usted se enamore de gente y que usted conozca cómo es el mundo. Pero esa gente está regida por Satanás. Por supuesto. Entonces, bueno, yo empecé a ir a clases de baile durante todo un año y yo bloqueé que yo haya tenido sentimientos por una mujer. Lo bloqueé tanto que yo ni tan siquiera nunca me cuestioné como para ir a decir, hey, voy a pensar si de verdad me han gustado las mujeres en otro momento de mi vida. Cero. O sea, yo lo bloqueé, me sentí culpable, como cancelé ese capítulo en mi vida, me metí un poco más y como más o menos 2 años después empecé clases de baile. Fui a clases, todo el tema. Resulta que en un momento, que también han sido como esas diosidencias, ¿verdad? Como esas conexiones de alma más allá, la que era profesora de baile mía en ese momento, no hubo clases. No llegaron la gente que iba a clases y empezamos a hablar, porque nunca había tiempo de hablar. O sea, no llegó nadie más el día de una clase. Exacto, entonces solo estábamos hablando y empezamos a hablar y yo dije, wow, me encanta cómo piensa esta mujer, me encanta cómo todo, empezamos a hablar, en ese momento, que es mi actual pareja, ¿verdad? Eso va a ser el spoiler que se llama Natalia también. Sí. Ella, en ese momento, ya ella se había divorciado, ya había aceptado su sexualidad, ya había pasado como su proceso, y entonces ella sí sabía que yo le gustaba. Y algo dentro de ella se daba cuenta como que a mí me gustaban las mujeres también, pero yo nunca había hablado de eso. Es como energía. O sea, mientras vos ibas a las clases y todo, ella sí percibía ella lo que decía es que, ok, me gusta esta muchacha y yo siento, Nati dice un dicho que tiene la comunidad que es como ojo de loca no se equivoca. Entonces ella dice, ella sí, ella me suena, pero qué raro, es muy formal y no sé qué. Y ella sabía que yo era de esa religión. Pues después, para adelantar un poquito la historia, empezamos a hablar y ahí sí, Nati, yo hice conexión absoluta en muchos campos, me empezó a gustar demasiado. Se abrió como ese campo de conciencia. Claro, y yo dije, wow, esta es la persona que yo quiero pasar, por lo menos la mayor parte de mi vida, la quiero elegir todos los días, pero es una mujer. ¿Y ahora qué problema hago? Otra vez, segundo round, ¿verdad? Entonces, 3 meses fue muy intensa, hablábamos siempre, interactuábamos súper bien. Y otra vez mi conciencia colapsó, mi cuerpo colapsó, porque otra vez yo me estaba enfermando de sentir que llevaba una doble vida, de que me gustaba ella, que yo hablaba con ella y que iba a la reunión y predicaba. Entonces, otra vez, Nati, apreté el botón de pánico, hice exactamente el mismo protocolo con otra muchacha. La diferencia... Me fui a confesar, y no solo a confesar, sino que le dejé de hablar a Nati durante 2 años. 2 años. 2 años sufriendo yo porque yo quería elegirla a ella y lo hacía por la programación que esa secta me había metido. Ey, o sea, yo no estoy inventando mis reacciones, de verdad, hay cosas que yo no sabía de sí, esto. Nunca hemos hablado hasta ahorita de ciertos detalles. Entonces, pero a diferencia de la primera experiencia, como que me acercó como a yo empezar a descubrir mi sexualidad, esta fue diferente, porque yo de verdad me enamoré. Era como un escalón cada vez más de donde vos vas como, oh, wow, esto es así. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Yo otra vez fui el mismo protocolo, toqué la puerta y dije, hey, me volvió a pasar, otra vez con una mujer. Y yo dije, ahora sí me van a expulsar. Ya me van a sacar. Por supuesto. Y en el fondo, o la culpa es tan grande, digamos, o el miedo y la culpa es tan grande, que en el fondo vos no querías que te expulsaran. Ni siquiera. No, porque ellos, muy sutilmente, lo que uno pierde con expulsión, no es la libertad que yo siento ahorita. Es muy valioso. Lo que uno pierde es la vida eterna en un paraíso, claro. Pierde toda su familia y pierde la hermandad mundial. Son cosas demasiado de peso para la única realidad que usted conoce. Entonces, básicamente, eso es algo muy como complicado a la hora de gestionarlo. Entonces, yo fui otra vez y adivine. Hicieron el mismo protocolo
y me dijeron, hey, Steph, la vamos a censurar otra vez. Y yo, en mis adentros, ¿qué? No me van a expulsar. Y yo decía como, ok, siento pero... que yo, fijo, hubiera sido como, expúlsenme una vez Exacto, mejor. porque en mi caso era como, wow. Entonces yo digo, entonces otra vez, yo decía, wow, hay algo en mí, específicamente porque no me están expulsando. Y otra vez el agradecimiento y todo el tema, pero aquí fue diferente, Nati, porque yo sí quería estar con mi Nati, ¿verdad? Con mi pareja. Eso lo hizo todo diferente. Total. De hecho, yo siempre le digo a Nati que ella me encontró. Porque, bueno, cuando eso sucedió, yo sin ese break, yo pues no podía como imaginarme la vida con Nati porque eso no le gusta a Jehová. Entonces, mi segundo strike de censura, todavía me metí más como para limpiar mi acción pecadora. Entonces, de hecho, ahí yo me inscribí, llamémoslo así, para ser precursora. Entonces, imagínense lo que es tener un trabajo de tiempo completo, porque ya yo estaba trabajando, estaba emprendiendo, ya yo tenía mi empresa propia, la primer negocio de consultoría, y yo tenía que dedicar 70 horas al mes para literalmente buscar personas, que en ese momento yo estaba igual en lenguaje de señas. ¿Qué es el precursor entonces? Precursor es una categoría que es dedicar una cantidad específica de horas al mes a predicar. Predicar es ir a cazar adeptos, ¿verdad? A cazar, que literal. para ellos pues es ir a salvar personas, es contarle lo bueno de lo que tienen y pues mostrárselos para que ellos puedan también vivir la vida eterna. Claro, y por eso es que uno sabe que pues tiene una buena intención. Sí, sí, siempre. Pero pues la organización manipula pues para otros fines. ¿Por qué? Porque usted dona tiempo, usted dona recursos. En mi caso, donaba gasolina, mi carro, como era... ¿Cómo se dice? Como reclutar. Exacto, y como era lenguaje de señas, entonces, bueno, yo vivo en San Carlos, entonces tenía que ir a otros cantones, entonces yo iba hasta Los Chiles, Upala, o sea, toda la zona norte del país yo la recorría, porque pues en lenguaje de señas había que buscar a las personas sordas, es como, mira, esta es la única religión que traduce publicaciones para los sordos, que las reuniones son en lenguaje de señas, porque luego ya no se interpretaba nada, sino que se hacían 100% en lenguaje de señas, en Lesco, y así, ¿verdad? Tenían como toda esa parte. Ahora, después de que nosotros estuvimos como en ese proceso, que yo me metí muchísimo siendo precursora, yo ahí sí empecé como a cuestionarme por qué otra vez y por qué esta vez era diferente. Entonces yo a escondidas veía publicaciones de Nati, de la academia, y yo quería como estar pendiente, pero a la misma vez inmediatamente me daban ganas de pensar en ella. La culpa. Yo era tanta culpa que yo empezaba a orar y yo decía, pero ¿qué es esto? Quítame estas ganas, quítame esto, porque hay algo malo en mí. Así pasaron 2 años y en medio de eso ya era pandemia. Entonces en pandemia la situación se cambió un poco para bien, porque resulta que ya uno no podía ir presencialmente, entonces empezaron a transmitir por internet las reuniones y eso hizo como que al usted no estar ahí presencial, energéticamente se diluyera un poco. Hubo como una distancia. Sí, y de hecho mucha gente ha logrado salir gracias a la pandemia porque como esa conexión tan fuerte se alejó un poco. Pero quiero recalcar también que la pandemia fue un momento de despertar masivo. Sí. Entonces, obvio, tuvo todo que ver. Tuvo todo que ver y justo en el 2020 era pandemia, mi abuelito materno estaba enfermito, falleció. Entonces fue un momento para mí como interesante, como de cuestionarme, mira, mi abuelo, pues yo la muerte de él la viví como una transición, no entendía mucho acerca de la muerte porque para ellos es, usted muere y si usted ha sido bueno, usted va a ser resucitado. Pues ahora entiendo que no es así, que en realidad pues es lo mismo, somos eternos, pero pues nada más dejamos el cuerpo físico. En ese momento, por la muerte de mi abuelito, Nati, que siempre fue súper respetuosa, ¿verdad? Mi pareja, que ella a pesar de saber que me amaba y muchas cosas, nunca se metió, nunca me buscó, nunca fue insistente, no aceptaba, no entendía por qué no podíamos estar juntas por esa religión. No entendía. Pero era tan respetuosa que nunca estuvo insistente ni nada, literalmente dijo, mira, esto nunca va a ser posible. Con la muerte de mi abuelo me mandó un mensaje como de pésame, yo la recibí, yo ahí como estaba ocupada con lo de mi abuelo, no fue como que sentí mucho, pero todo bien. Y resulta que exactamente mi abuelito falleció en mayo, el 11 de mayo, y en octubre de ese mismo año, el 2020, me llega otro mensaje de Nati con una foto que ella tenía en su celular de mi abuelito y yo jugando naipe, que ella no los había tomado en esos 3 meses que estuvimos juntas, ¿verdad? Entonces ella me dice, estaba buscando en mi celular esta foto y creo que usted la necesita tener. En ese momento, Nati, algo se despertó en mí y yo dije, ya con más conciencia, me valía ya.
yo quiero saber si por esta persona yo siento lo mismo que sentí hace 2 años. Y desde ahí fue intencional todo. Es que fue como creciendo. Sí, y yo era la que hablaba con ella y nos conectamos de una manera como si no hubiera pasado. Nati me recibió como si literalmente no hubiera sucedido la separación, sin rencor, sin decir, ahora le voy a dejar de hablar para que sienta lo que yo sentí, ¿verdad? Como a veces pasan las parejas. Vengativa, ¿no? Cero. Era como que nuestras almas se reconocieron y ella empezó a enseñarme que es realmente un amor verdadero, no con culpa. Ajá. ¿Verdad? Y gracias a eso yo ya empecé un proceso con una psicóloga, empecé a entender y antes de querer estar con Nati, a aceptar mi orientación y a decir, hey, eso me ha pasado siempre. Ay, mira, en la escuela, esta amiga que era muy amiga mía era porque a mí me gustaba, pero yo no podía ponerle nombre porque eso era prohibido para donde yo crecí. Ah, mira, en el colegio, sí, de repente me gustó. Entonces empecé como... Te diste el espacio para verte. Claro, para ver y para decir, ok, sí soy, ¿verdad? Y en ese proceso, antes de que ella me volviera a hablar, yo dije, acepto que me gustan las mujeres, pero no voy a ejercer, porque a Jehová no le gusta. No voy a ejercer. Sí, o sea, literalmente no voy a estar con ninguna pareja. Tengo claro que no me voy a casar con un hombre por tratar de ocultar que me gustan las mujeres, que eso pasa mucho, pero no voy a estar con nadie. Hasta que Nati apareció, empezamos a hablar más, de octubre a diciembre, conectamos full, y yo me iba a volver loca porque yo estaba en medio de los dos mundos, otra vez por tercera vez. Claro. Estaba queriendo estar con Nati, pero a la misma vez sintiéndome pésima. Entonces, cuando iba al salón y a las reuniones y a predicar, me sentía sucia y culpable por amar a alguien. O sea, es que eso es lo que más me duele, ¿sabes? Porque al final esa culpa lo que genera es como creer que uno tiene algo mal. Claro. Y una cosa terrible. E ignorar como el plan de tu alma. Exacto, el plan de mi alma. Y cuando estaba con Nati, me sentía mal de estar con ella porque había que agradarle a Jehová. Llegó un punto donde ya yo me empecé a enfermar, o sea, mi cuerpo me estaba ¿Otra gritando y yo dije, necesito tomar una decisión. Y esto lo vivía sola también. Sí, sola, completamente. La diferencia fue que una amiga en común que tenemos, que ella es psicóloga, yo empecé a ir a sesiones con ella. Solo fui a 2. Okay. Ella me dice, esta es la paciente que más rápido ¿verdad? Que ella ya tenía todo resuelto. Fui a una primera sesión como para hablar un poquito y en la segunda sesión, literalmente, yo le dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a elegir a Nati, yo no puedo seguir así y me tengo que ir de la casa. Y ella estaba así como, wow. Sí, porque además sabías cómo funcionaba todo. Cómo funcionaba. O sea, si elegías a Nati, renunciabas a tu familia. Totalmente. Y en mi caso, de los dos lados, casi que el 95% de mi familia es testigo de Jehová. En este momento solo yo soy la familiar que no, ¿quién más? Sí, mi hermano, quien no está bautizado, ¿verdad? Entonces, como él no está bautizado, todo bien, él puede estar en los dos mundos. Eso es tan importante, eso que acabas de decir, porque entonces yo siempre me cuestionaba como, ¿por qué al expulsado no le hablan, pero a mí sí me pueden hablar? Sí, en y el es caso, porque me ven como una ignorante. Sí, es como, hay esperanza que Nati en algún momento se dé cuenta y se integre, Ajá, igual que mi hermano. Si vos lo pones en perspectiva, es como decir, es que ella es una ignorante. Sí, entonces hay que tenerle lástima. La por otra eso. sabe, Sí. exacto. Y porque sabe, tenemos que castigarla para que ella se dé cuenta de lo que se está perdiendo. Ajá. Entonces, cuando eso sucedió, básicamente, yo dije, con el acompañamiento de ella, yo voy a elegir. Y en enero, justamente del 2021, el 25 de enero, yo dije, elijo a Nati con todo lo demás. Y yo ya sabía que esa vez yo no quería pasar por un tercer comité judicial. O sea, yo ya no quería. Ya. Entonces yo dije, yo voy a comunicarles que me voy a desligar, voy a renunciar. Esto habla de que vos ya tenías como esa decisión tomada en Sí. serio, ya no querías pasar por ese juicio. Sí, hay algo en mí que se estaba despertando, que yo, esto no me suena. Entonces, como había pandemia, los salones estaban cerrados, no se hacían reuniones presenciales. Yo hablé con un señor que las 3 veces había estado, o sea, ya sabía mi historial. Ya sabías, ya está recurrente. Exactamente, ok, por la misma causa, ¿verdad? Como si fuera un crimen. Ajá. Y entonces, pues cuando yo comuniqué la decisión, ahí entró un proceso muy manipulador porque ellos no querían que yo renunciara. No querían perder ese asset. Sí, que yo renunciara, porque yo les dije, quiero renunciar. Yo no dije, voy a confesar para que me expulsen. La tercera vez yo dije, voy a renunciar. Y ellos empezaron a hacerme videollamadas diciéndome esto. Piénselo bien, porque si esa muchacha no le va bien como pareja, usted va a quedar sola. ¿Y qué va a hacer? O sea, ya no les importaba que fuera una mujer. Wow. O sea, la homosexualidad quedó como en segundo plano. Ajá. Ellos utilizaron otra manipulación. Es como ahora saquemos esta carta. Como la carta de, mira, hay problemas de pareja porque usted no la conoce. Usted se va a ir a vivir con ella y si hay problemas vas a quedar sola.
A tal nivel donde yo les dije y 3 meses no me daban respuesta y decían que tenían que enviar a México para que tuviera como la autorización de yo salirme. ¿Y vos sí sentías que tenías que tener esa autorización? Yo, todavía ahí. Sí, yo en ese momento, como para mí no eran una secta y para mí ellos tenían razón y yo me estaba perdiendo todo, etcétera, en ese momento, yo dije, yo quiero hacer las cosas bien porque como yo voy a sentirme libre de vivir con una mujer, yo no quería manchar el nombre de Jehová. Ay, wow. Entonces, en ese momento yo dije, yo ocupo renunciar porque ese es como mi protocolo para que si me ven con una mujer, no pase nada porque ya no me van a asociar con los testigos de Jehová. Wow. Entonces, imagínense lo fuerte. Lo fuerte que es la lealtad. La lealtad y decir, tengo que hacerlo bien para que no pase nada y para que yo no manche. Para esta decisión soy solo yo, no estoy Exacto. perjudicando a los testigos. Correcto, correcto. Y entonces al final, después de 3 meses, yo hice una carta, por ahí la tengo, De donde renuncia. tuve que hacer yo, Stephanie, o sea, como si estuviera renunciando a un trabajo, Sí. literal. Es que es por eso, porque es una corporación. Total, es una corporación, hice todo y después de 3 meses me la aceptaron y me dijeron, ok, está bien, mándemela y listo. Después de eso, fue un chisme total, Obvio. porque es Stephanie Jara. Y es que les gusta el chisme Por también. supuesto. Entonces era como, ¿usted sabe quién no está? Es Stephanie Jara. ¿Y sabe por qué? Porque está con una mujer. O sea, el chisme era doble. O sea, fuiste la comidilla por meses. Claro, dejó la religión verdadera y lo dejó por una mujer. Por una mujer. O sea, doble, ¿verdad? Y desde ahí, Nati, pues fue todo un proceso de autodescubrimiento, pero lo que quiero, para hacer un resumen, es que yo, 2021, 25 de enero, no volví a tener contacto ni con información, ni con las reuniones que ellos llaman, ni con familiares, porque todo el mundo me dejó de hablar, pero los testigos no habían salido de mi inconsciente. Y yo estaba con mi pareja, viviendo una relación súper amorosa, súper linda y demás. Y yo en las noches decía, ya viene Armagedón y me voy a morir porque yo estoy en pecado. El trauma. O sea, imagínense el condicionamiento. Entonces yo no disfrutaba como tenía que disfrutar mi vida con la persona que yo elegí, porque yo me sentía pecadora y me sentía culpable. Y yo decía, es que tienen razón de que no me hablen porque yo me lo merezco. Wow. Entonces, eso fue Wow, fuerte. es tan impactante escuchar esto, cómo la culpa al final recae en cada persona. Imagínese el nivel vibracional mío de estar en culpa. Entonces todo me afectaba. Todo, de baja para autoestima, total. de todo. Para mi negocio me afectaba muchísimo. Y yo por eso digo que las dos Natis, mi prima y el amor de mi vida, me han traído información. O sea, en algún momento hicimos algún acuerdo y nos teníamos que encontrar. 100%, y además a mí, en nuestra familia, nunca cuentan nada. Todo es un secreto porque obviamente ya sabemos que viene de proteger la imagen de la religión o secta, ¿verdad? Como le queramos llamar. Pero entonces a mí nadie me contó esto. O sea, yo no me acuerdo cómo. Yo le mandé un mensaje. Sí, pero ya unos días antes yo supe. Okay. Y no nos contaron por qué. Pero Errol hizo todo, yo no sé si vos sabes esto. No. Errol hizo toda la teoría. O sea, Errol sabía la razón. Ajá, como tus amigas. Ajá. Yo no. O sea, como que a mí ni por aquí me pasaba. Yo jamás pensé que nosotras pudiéramos llegar a compartir algo en común como esto, Sí. que me llena de mucho amor. Y me siento muy feliz de estar ahí para vos, en realidad. Como decir, ¿qué? O sea, nadie le habla a Stephanie en este momento. No, o sea. Sí, ¿verdad? porque fue súper lindo, digamos. En el caso suyo, bueno, mis amigas de la U, Ajá. cuando yo les conté, Sí, ya fue me imagino, como... fue tu red de apoyo. Claro, y felices, se liberó, qué dicha, pero nosotros lo sabíamos, amaron a Nati, a mi pareja, desde el inicio estuvieron. Y cuando yo le mandé el mensaje, que ya yo tenía como 6 meses de vivir, Ajá. su reacción fue como, wow, y Vengan, Errol, y ajá. usted. Pero ve qué risa que como una semana antes, Errol dijo, yo creo que es por esto. Para mí que Stephanie se enamoró de una chica. Y yo, Wow. ¿será? Wow. Y entonces ya fue como si me empezara a preparar para la noticia. Para la noticia. Ajá. Ajá. Y en eso vos me decís, y yo me sentía tan feliz de poder estar ahí para vos. Sí, y fue maravilloso porque uniéndolo con la primera vez que visité acá, fue ese momento. Pero la primera vez que viniste... Con Nati, el Ah, episodio. ok. Pero que- eso fue ya después del mensaje. y todo. Claro, después del mensaje, pero anteriormente conté sí. que fue como un shock Ah, para sí, mí. fue choqueante. Esa fue esa primera vez. Entonces, usted nos invitó para Nati, mi pareja. Era como, wow, me encanta porque ella Porque ella era muy así. muy abierta. Yo la sentí así. Y de hecho, gracias a eso fue que usted dijo, claro, el tarot, porque Nati estaba como si fuera un parque de diversiones para ella. Pero ve qué loco, porque si esto hubiera pasado hace unos años, no, yo no hubiera hablado de nada de esto, porque ni siquiera Correcto. Era el momento. Era así, o sea, todo alineadísimo. De hecho, me acuerdo que nos quedamos acá a dormir y Ajá. cuando nos fuimos, Nati y yo decíamos, venimos saliendo de un retiro espiritual
nos resuena demasiado Y esto. yo no me di cuenta de nada de esto, vos me contaste Sí. mucho tiempo después. Entonces, gracias a eso, todo lo que me ha ayudado a desprogramarme ha venido por ustedes dos. ¿Por qué? Por la Porque Natis. aquí, en el caso de mi pareja, es algo importante que hay información disponible. A mí me ayudó muchísimo leer un libro que está disponible, que lo pueden comprar, que es de Soraya, que es una española, que también fue testigo de Jehová. La expulsaron por querer estar con un novio. O sea, es lo mismo, es como si usted no se casa y es del mundo, igual la expulsan. Y pasó por los comités judiciales. Exacto, y no solo por ser una mujer, ¿verdad? Entonces ella escribe un libro y se llama No somos parte del mundo. Justo lo que le dicen a uno. Y cuando yo me devoré ese libro, porque Nati es como, hey, encontré esto y me lo compró Fue el y me canal. lo pasó. Ajá. Siempre ha sido el canal para todo mi despertar en términos de información de los testigos. Entonces yo lo empecé a leer y me acuerdo que yo no paré de leerlo. O sea, Yo me acuerdo. como en 2 días lo leí. Y para mí hizo tanto clic información que yo recomiendo que si alguien está escuchando y de repente tiene como esa curiosidad de que le resuena algo, pueda escuchar podcasts, Ajá. leer. Leí otro libro también que se llama, eso es un poquito más pesado porque es más grande, pero es maravilloso, que se llama Crisis de Conciencia. Ok. Y lo escribió, por si lo quieren buscar, está disponible también para comprarlo, y lo escribió un miembro de ese cuerpo gobernante El que salió. que renunció Ay, me dio escalofrío. porque él se dio cuenta, estando dentro de demasiadas cosas oscuras, Que no porque pudo él fue soportar. parte de los que son responsables de toda esta manipulación. Sí. Porque los que están abajo no. Y lo que dicen es que Satanás ya le llegó a él, seguro. Es un apóstata, Ajá. obviamente, porque... Y aparte de eso, es muy importante también mencionar el documental que se hizo de Sí. HBO, que de hecho vi que quitaron un episodio. Wow, ¿en serio? Algo pasó porque obviamente ante esto los testigos siempre pelean, tienen los mejores abogados, obvio tienen súper presupuesto y hay algo que no hemos dicho que es, tienen mucho dinero porque el negocio antes era principalmente editorial, ¿verdad? Todos los libros que ellos publicaban era un negocio para ellos. Los Por lo de vendían. ajá, De hecho, los vendían. Exacto. Antes los vendían con, Sí, o sea, con cuando yo precio. era pequeña, uno iba vendiendo y Ese era el cobraba. negocio. Y luego cambiaron a donaciones voluntarias. Ajá, porque el negocio principal se volvió el real estate. Bienes raíces. Las bienes raíces son el negocio principal de los testigos, porque ellos compran propiedades, construyen voluntariamente, no sé si vos Bueno, participás. voy a hacer ahí. Ajá. Ellos no compran la propiedad más oscuro. Ok, Imagínese una comunidad, Ok. digamos Ciudad Quesada, Ajá. donde yo vivo. En Ciudad Quesada hay un grupo de testigos de Jehová. Ok. Quien compra el lote son los de bajo perfil, Las o sea, donaciones. los trabajadores. O sea, nosotros, los de Ciudad Quesada, ok. entonces le decimos, ok, el lote vale 15 millones. Ustedes no tienen para comprarlo, ¿verdad? No, le vamos a prestar 15 millones, pero todos los meses tienen que enviarnos dinero hasta que ustedes lo ¿Cómo? paguen. O sea, la organización no compra. Watchtower. No compra. Pero el lote queda a nombre de ellos. Oh my Entonces uno dura pagando a punta de donaciones voluntarias años. El Pero lote. ellos reciben la plata. Ellos, es un negocio como un préstamo, entonces ellos compran el lote y es como, uy, la organización compra con donaciones, mentira. La congregación de a pie tiene que pagar ese lote. Y cuando termina de pagarlo, ¿cómo se construye? Es Con voluntarios. que yo iba a Eso paliar. es lo que te iba a decir, o sea, vos ¿Verdad? fuiste, yo he Porque es visto un privilegio, muchos. es un privilegio. Es más, a usted le hacen un test y dicen, usted es espiritual, sí puede ir a construir salones del reino. Es como algo muy selecto. Claro, para que lo hagas de gratis. Para que usted Y diga, no lo wow, soy cuestiones. muy privilegiado por eso. Entonces usted invierte tiempo, ahí tiene los mejores arquitectos, Queda a nombre de ellos. ingenieros, la propiedad queda a nombre de ellos. Y entre más gente llega, ocupan otro supuestamente y vuelven a hacer el proceso y ellos venden Revenden. esa propiedad. Y De eso hecho, es- la propiedad, un poquito de historia, ellos empezaron en New York, ¿verdad? Su fundador, que empezó como en los años 1870, es Charles Ted Russell. Russell venía de otro tema de religioso, digamos, él se separó de una religión que no estaba de acuerdo y él empezó como a estudiar la Biblia, pero él es empresario, fue empresario. Y qué tan cierto es que también era masón. Sí, tiene conexión, de hecho su tumba es en triángulo, tiene el ojo que todo lo ve, tiene muchos símbolos, pero en su momento él fundó el grupo religioso corporativo, lo trabajó mucho tiempo con una doctrina un poquito más de estudiante de la Biblia, de compartir, no eran tan secta, tan manipuladora como ahorita, pero cuando él falleció, su sucesor se llama Rutherford o apellido Rutherford y él sí fue un dictador. Entonces,
casi siempre los líderes de las sectas son un poquito narcisistas, Claro. Quieren solo beneficio. Y el poder siempre va a corromper. En realidad lo que ellos buscan es poder, no es ni dinero, Es poder. es poder. Entonces, bueno, al final, muchas propiedades, que ya Russell venía de una familia adinerada en Nueva York, por donde estaba el puente Brooklyn, Ajá. ellos tenían ahí su Betel, porque Betel se le llama a un espacio donde invitaban voluntarios, donde no les pagaban. Que es un O sea, nombre esclavos. de una parte en Israel, ¿no? Sí, de hecho eran esclavos, porque los betelitas, que era como, wow, son betelitas, iban a imprimir libros, a limpiar, a trabajar, solo les daban comida Y ese era el y privilegio. les daban techo. Y una mesada que llamaban, pero súper limitada para que ellos no pudieran hacer muchas cosas. Y trabajaban ahí 24/7. Y solo predicaban y trabajaban, Y predicaban eso y, seguro trabajaban. creen que tienen reservado un espacio. Por supuesto, o sea, están más en los cerca del paraíso. 144,000. Sí, más cerca del paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Brooklyn lo vendieron en miles de millones, de billones de dólares, yo creo, y compraron otra propiedad en Warwick, todo de bienes raíces. Entonces, si usted investiga, ningún salón del reino está a nombre de los locales, Nunca. quienes financiaron y además mano de obra. Y ellos tienen múltiples propiedades. Entonces, ¿qué pasa? El negocio es tan atractivo porque, bueno, bienes raíces es atractivo en inversión, pero como ellos sí están catalogados como religión, Ajá. no pagan impuestos. No pagan impuestos. Entonces, imagínense la ganancia residual de todo eso. Están forrados. ¿Qué ha pasado? Conforme ya ha salido más a la luz casos de víctimas de los testigos de Jehová, Ajá. entonces han perdido esa categoría o han tratado... En algunos lugares. Sí, o por lo menos el gobierno dice, hey, suave, aquí ocupo intervenir Ajá. porque lo que me han dicho que es una religión no se comporta como religión, se comporta como secta, voy a investigar. Como un grupo coercitivo. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Pues ellos tienen mucho dinero, compran también, ya sabemos cómo maneja este videojuego, Lo mejor es este todo. sistema, y ahí están como en una lucha, ¿verdad? Sí, pero lo importante es que está la gente atreviéndose a hablar. Sí. De hecho, si a ustedes les interesa, hay una asociación de víctimas de los testigos de Jehová que han peleado incluso en la palabra víctima. Y un juez dijo, o jueza, no sé, dijo que sí tenían todo el derecho de llamarse víctimas Claro. por las cosas que han sufrido. Porque incluso ellos han negado que exista la expulsión. Sí. O sea, Por eso han cambiado las cosas. y están desapareciendo libros, o sea, yo siento que de alguna forma, y no solo en este tema, estamos obviamente volviendo a un ciclo, otra vez como de ocultar muchas cosas, de esconder lo que se pueda, solo que ahora es más difícil con las redes y la gente hablando. Sí, sí, total. Porque hay muchos creadores de contenido ahora que son ex testigos y ustedes pueden buscar en redes sociales y eso que yo cuento es exactamente lo mismo que cuenta alguien que vivió en Estados, en África, Siempre en Europa, lo mismo. en cualquier idioma. Diferentes funciona nada igual. más temas que fueron Sí. los que los sacaron de ahí. Sí, totalmente. Entonces, cuando ya caemos en esta realidad, como para repasar un poquito, la categoría secta normalmente siempre hay un líder o líderes, un grupo único, que es el que toma las decisiones. Las personas no tienen derecho a cuestionar, porque si cuestionan son rebeldes y se les hace advertencias porque están cuestionando la verdad absoluta. Siempre hay una verdad absoluta. Siempre ellos quieren manipularlos para obtener beneficios a cambio, que en este caso puede ser dinero, etcétera, etcétera. Y lo más importante de las sectas es que cuando usted se conecta con ese grupo, lo apartan de sus amigos y su familia o de cualquier persona que no pertenezca y crea lo mismo. Y en el caso de los testigos, toman decisiones con respecto a su vida. Por ejemplo, si va a tener o no tener hijos. Porque en algún momento decía, no tenga hijos porque se van a morir en Armagedón, mejor ténganlos en el paraíso. Y había personas que su deseo del alma era ser mamá y se reprimían ese deseo para agradar a Jehová y ser precursores, por ejemplo. Oh my God. O tiene que ir a vivir a cierto lugar, o tiene que darme esta cantidad de horas, o no estudie, etcétera. Entonces se meten en su vida. Por ejemplo, el noviazgo. Usted no puede conocer a una persona porque no pueden andar solos. Entonces siempre tiene que andar con una tercera persona porque, es peligroso que tengan relaciones sexuales. Y además se dedican a informar, o sea, como que si yo oculto algo. Eso es importante decirlo, porque lo entrenan a que para salvar el nombre de Jehová, usted tiene que vigilarse. Ajá. Entonces, si usted se da cuenta en una red social que alguien está en una discoteca o que está tomando alcohol o que está con alguien que no es testigo y usted empieza a verlo, usted tiene que ir literalmente como chismoso a acusarlo. Si usted no lo acusa, usted es cómplice. Wow. Y usted también está siendo partícipe de que manchen el nombre de Jehová. O sea, al final es un control absoluto.
Un control absoluto, y vos dijiste, el precio es súper caro de pagar, lastimosamente de una forma muy inconsciente. Sí. Vos y yo sabemos que no existe una verdad absoluta. No. Y que la primera red flag, ¿verdad? Como la primera seña peligrosa de algo es que te digan que solo eso es así. Sí. Pero si de esta conversación la gente puede ver tu historia e inspirarse, porque como dijimos al principio, no son solo los testigos, esto es una conversación para que ustedes mismos revisen si se sienten atrapados en un grupo, y puede ser incluso un grupo que les hable de New Age, o sea, me explico, Eso. no tiene que ser religión. Sí. O sea, es muy posible. Incluso yo me vi involucrada en espacios en donde la persona que compartía su información me decía como, no, ni siquiera mencionaba dónde lo aprendió, es como, ¿esto es así? Porque yo lo digo. Ajá. Sí. Y hay que tener mucho cuidado, yo creo que es parte del camino, pero tener como siempre esa chispita de preguntarnos y ver, Steph, que así como vos, por más duro que haya sido, yo me imagino que vos no cambiarías No. esta historia, ¿verdad? Sí, de hecho, el propósito de compartirla es, número uno, que logren analizar si en algún punto he estado en una secta o ya estoy ahí y qué puedo hacer. Lo segundo, yo siempre digo que salí 2 veces del closet. Sí. Y es, ok, si usted, para elegir su felicidad y vivir desde el amor, que es la fuerza más poderosa del universo, usted tiene que tomar decisiones valientes en contra o teniendo posibles pérdidas o consecuencias, vale totalmente el esfuerzo, porque es encontrarse a uno mismo, es elegirse, es priorizarse. Entonces, en mi caso, elegir hacer vida, ya llevamos 5 años, para mí ha sido un aprendizaje mutuo. Hasta de convertirte en mamá de cierta forma. Sí, claro, porque Valentina, que yo siempre digo que es mi hija del corazón, es pues ese núcleo familiar que se vive el amor independientemente si es una mujer o un hombre, o verdad, o la decisión que usted tome. Lo otro también es, que lo he aprendido con sus sesiones, Nati, es, ok, ¿qué puedo hacer para reprogramar todo esto? Porque yo vivía con culpa hasta que empecé a leer ese libro, empecé a ver podcasts, empecé a ver documentales, empecé a darme cuenta que sí fui víctima, me empecé a dar cuenta que no en la parte básica, sino en las decisiones más arriba, sí hay una manipulación para todo esto que acabamos de mencionar, y me da mucha cólera, pero Obvio. yo lo racionalizaba. Ajá. Entonces yo decía, como, no, ok, es que hay que entenderlo, hasta que llegué a una sesión, ¿verdad? Que se me ayudó muchísimo, donde me dice, no, hey, Steph, tiene que ponerle nombre, tiene que soltar la emoción. Tienes que enojarte. Entonces, pues hicimos un ejercicio donde yo sacaba, donde yo les reclamaba que se robaron mi adolescencia, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosas. Y luego empecé a decir, ok, gracias a que esto sucedió, ¿con qué me quedo? Y básicamente, gracias a eso, soy una muy buena comunicadora, me dedico a eso. Me entrenaron para oratoria y luego las ventas, porque yo ahora enseño cómo vender sin manipular. Porque es el otro lado oscuro, Claro. que es ir a predicar manipulando. Pero tuviste la capacidad de encontrar todo lo bueno que eso te dejó. Me parece, Steph, súper valioso de que vos no te fuiste al extremo. Sé que tuviste ahí una crisis un poco con qué era Dios, ¿verdad? Que me Total. dijeron que era y qué siento. Pero al final vos pudiste resignificar la espiritualidad. Pudiste darte cuenta que esta vida se disfruta en presencia y que eso no significa que le estás fallando a alguien, ¿verdad? Como encontrar esa salvación interna, más allá que ponerla afuera, porque eso es lo que busca el grupo. Entonces, te felicito y te admiro mucho en tus decisiones y creo que eso es un gran ejemplo para cualquier persona que sienta que no puede salirse de donde esté. Sí. Y que aunque perdiste los vínculos que son muy importantes, ¿verdad? Como tu familia y así, siempre van a haber personas que te van a acompañar en el camino y tener esa claridad y certeza que sé que tal vez muchas personas sí sientan que se acabó su vida, ¿verdad? Porque de hecho sabemos que hay una tasa muy alta de suicidio Sí. de las personas que han sido expulsadas y es preocupante, o personas que han vuelto solo para proteger su vida, o sea, para seguir viviendo, y eso no es vida. Sí, de hecho con eso quiero decir, Nati, que en mi caso me ayudó muchísimo. Número 1, tener mi grupo de apoyo. Entonces, si alguien está escuchando, incluso está dentro de cualquier tipo de secta, mi recomendación es que no se salga de la noche a la mañana, que empiece a salirse poco a poco, que empiece a investigar, que empiece a leer, que pueda buscar ayuda con profesionales. La Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová tiene hasta un grupo de psicólogos virtuales donde la persona
que dice, hey, mira, estoy dentro de los testigos, no me estoy sintiendo bien, quiero tomar decisiones, o me acabo de salir, le dan hasta soporte, si no tiene los medios económicos, les ayudan, entonces que busque como esa parte de acompañamiento. A mí me funcionó demasiado y lo sigo diciendo, pues el acompañamiento suyo para descubrirme, ¿verdad? Luego, entender mucho de que va a pasar un proceso incómodo, pero de por sí cualquier parte evolutiva es incomodidad. Así es. Y es muy importante, en el caso mío, decir, ok, iba a perder mi familia, pero en realidad me estaba perdiendo a mí misma. Eso. Porque quedarme dentro, solo, para complacer o para el qué dirán, que quedara como socialmente es aceptado, no eligiendo una mujer o no diciendo pues que vivo con una mujer, que me gustan las mujeres, libremente, independientemente de no esperar que me aplaudan, porque yo no lo hago para complacer a los demás, yo lo hago porque es mi elección y porque en esta vida amo de esa manera. Y lo otro principalmente es la parte de decir, ok, vale el esfuerzo. ¿Hay miedo? Sí. Yo siempre le decía a Nati, me estoy tirando de un avión, usted es mi paracaídas, le decía yo. Puede ser que no abra, pero yo estoy dispuesta a dar el salto. Y no me arrepiento absolutamente nada de lo que ha pasado. En realidad me siento más plena, me siento más libre. La gente me lo dice. Me dice, Steph, es que tiene una luz diferente. Es otra. Se ve diferente. Claro, porque me veo eligiéndome. Y luego me di cuenta que parte de lo que vine a hacer a esta vida es priorizarme. Es elegirme y amarme primero antes que sacrificarme por los demás. Y ahí tiene tanto sentido que eligieras la familia. Y tiene todo el sentido de vivir desde el sacrificio, desde amar para salvar a otros y ahora decir, ese personaje no me representa. En realidad no tengo que salvar a nadie, no hay una verdad absoluta y hay libertad para que uno elija realmente qué quiere ser. Entonces, en este paso yo animo a las personas que si en algún momento necesitan, sí es posible hacerlo. Va a ser súper incómodo, va a ser, digamos, un poco incluso retador y usted se cuestiona si está haciendo lo correcto o no, pero al final elegirse, el autoconocimiento, conectar realmente con el sentido de divinidad y habitar su cuerpo y realmente conectarse con la esencia más pura, vale totalmente la paz, la tranquilidad y pues disfrutando en presencia cada día. Qué lindo, Steph. Muchas gracias por compartir esa historia. Y ¿a dónde te puede buscar la gente para ver lo que haces laboralmente? Muchas gracias. Sí, bueno, en redes sociales algo como Steph Jara CR. Ahí igual comparto un poco de la historia y también acompaño a dueños de negocios a que no hay separación entre el mundo material, empresarial y generar dinero y la parte más espiritual del autoconocimiento. Entonces, por eso se llaman ventas conscientes. Y parte de mi historia es que yo comparto justamente cómo se puede encontrar un balance y que las empresas se parecen a los dueños, así que hay que trabajar de adentro hacia afuera. Entonces, pues ahí nos podemos estar viendo y demasiadas gracias por la invitación. Súper honrada de estar aquí y de ser pues su familia. Y el podcast más largo sí, de la vida. Pero de ser su prima, súper honrada y agradecida por compartir esta experiencia y por seguir creciendo juntas. Yo me siento igual y creo que Nati también, ¿verdad? Siento que todas hemos ido creciendo, todos, ¿verdad? Errol, todos hemos caminado juntos y es parte de la misión que tenemos en esta vida y en esta tierra. Y gracias a ustedes por ver este episodio. Nos vemos en el próximo. Chao. Súper bien. Felicidades. Terminamos. Muchas gracias.